Llega el calor, los zombies campan a sus anchas por un pequeño paquete de suministros lanzados desde el aire. Mi hermano me empujó hacia la horda de zombies, mis padres lloraron desconsoladamente, pero rápidamente bloquearon mi única vía de supervivencia. Morí el día 27 del apocalipsis, sin embargo, mis padres, mi hermano y su familia viven a salvo en mi casa, comiendo el agua y la comida que tengo almacenados. Desperté de nuevo, había reencarnado. Mirando el crucero navegando en el mar, una idea audaz de repente apareció en mi mente, señora, su café, hasta que la camarera colocó un gran americano helado frente a mí, de repente me di cuenta de que realmente había reencarnado. E incluso regresado 3 meses antes del apocalipsis, el mundo actual no tiene calor, no hay zombies y ningún miembro de la familia que muestre su verdadera naturaleza afuera. Las flores de durazno están en plena floración y la luz del sol se filtra a través de las ramas proyectando una fina capa de luz dorada, sopla una suave brisa y las hojas susurran suavemente, todo ante mis ojos es tan hermoso que se siente irreal. En mi vida anterior, llegó un apocalipsis de altas temperaturas, tomé precauciones, almacenando agua y comida para casi un año para mí y mis padres. También usé mis conexiones para comprar un pequeño generador, pensé que con estas cosas, podría superar fácilmente el desastre, pero no esperaba un brote de virus zombie antes de eso. Mi hermano no escuchó mi consejo, creía firmemente que el clima de altas temperaturas pronto pasaría, y no había necesidad de almacenar agua y comida, incluso se burlaban de mí como un preocupón, pero unos días después, la familia de mi hermano se quedó sin suministros, llamó a sus padres para quejarse, diciendo que quería que toda la familia se mudara con nosotros para que pudiéramos cuidarnos unos a otros. No estuve de acuerdo, porque sabía que una vez que accediera a su solicitud con su personalidad egoísta y egocéntrica, sería como invitar a un lobo a nuestra casa. Mis padres me aseguraron repetidamente que incluso si su hermano aparecía en la puerta principal, nunca se la abrirían. Les creí e ingenuamente pensé que mis padres estaban de mi lado, pero ¿quién iba a saber que esa noche, mientras dormía profundamente, abrieron la puerta en secreto y dejaron entrar a su familia? Comenzó la pesadilla. Me encerraron en el balcón y mi habitación fue tomada por su familia, y solo me dieron un poco de agua y comida cada día. Mis padres, viéndome casi deshidratado por el calor, suspiraron vacilantes. Nan, tampoco tenemos elección. ¿Quién te hizo estar en desacuerdo con que se mudara adentro, haciéndolo enojar? Después de decir eso, se fueron sin mirar atrás como si yo, su hija, nunca hubiera existido, pero ya no tenía fuerzas para estar triste. Unos días después, la situación se agravó y el gobierno comenzó a dejar caer suministros. El vecino, por el bien de su hijo menor de medio año, se arriesgó a bajar las escaleras para buscar un paquete de suministros con leche en polvo, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, fue devorado por los zombies que lo perseguían por detrás. El sobrino de 5 años estaba cansado de la comida enlatada, y al escuchar que había leche en polvo afuera, comenzó a llorar para comerla. El hermano no tuvo más remedio que salir, pero temía a los zombies que merodeaban por la puerta. Mis ojos se pusieron en blanco 3 veces. Atrayendo su atención hacia mí en ese momento, estaba al borde de la muerte por la alta temperatura, la deshidratación y el hambre. Me arrastró fuera del balcón como arrastrando a un perro muerto, luego me tiró por las escaleras sin dudarlo. Los zombies se sintieron atraídos por mí y corrieron hacia mí aullando, mientras mi hermano consiguió con éxito el paquete manchado de sangre. El instinto de supervivencia me hizo subir las escaleras con dificultad, pero justo cuando mi mano estaba a punto de tocar el marco de la puerta, mis padres lloraron y cerraron la puerta. Dijeron: hija, no culpes a tu hermano, Devin está en una fase de crecimiento, no puede estar sin leche en polvo. El mundo se oscureció. Cuando los zombies se abalanzaron sobre mí nuevamente, no huí. Tal vez el cielo sintió que era demasiado lamentable, así que me dio la oportunidad de ser renacido. ¿Cómo puedo sobrevivir en este infierno de altas temperaturas e infestado de zombies? Sin embargo, no puedo entenderlo sin importar cuánto lo piense, hasta que vi un crucero navegando en el mar. Una idea audaz apareció de repente en mi mente. Sin dudarlo, salí rápidamente del café junto al mar que visitaba a menudo, encontré un hotel al azar y rápidamente llamé a mis 2 buenos amigos por vídeo. Les conté sobre las escenas apocalípticas de mi vida pasada, bromeando diciendo que era un sueño. Después de todo, la reencarnación también es demasiado increíble. El resultado fue que tan pronto como terminé de hablar, ambos dijeron al unísono: Bonnie, ¿también reencarnaste? Yo morí de sed el día 51 después del apocalipsis, y la temperatura ya se acercaba a los 70 grados, dijo Cecilia, y luego inconscientemente tomó un gran sorbo de agua. Daphne sonrió amargamente. Estaba un poco mejor, duré más de 100 días,
la temperatura ya no subió, pero los zombis empeoraron aún más. Mi apartamento fue roído por varios zombis mutantes y tuve un encuentro cara a cara con ellos. Me sentí mareado y pensé que la esperanza de sobrevivir se volvía aún más lejana. Cuanto más sucedía esto, más clara se me hacía esa idea audaz. Dado que quedarme en casa ya no podía garantizar una seguridad absoluta, tal vez debería arriesgarme y viajar en barco para sobrevivir. Daphne se sorprendió y no pudo evitar asentir. Esta podría ser una buena idea. En ese caso, el problema del agua y la electricidad se resolvería. Si mal no recuerdo, el suministro de agua y electricidad comenzó a cortarse después de 30 días del apocalipsis. Daphne era una estudiante destacada de ingeniería, y si creía que era factible, debía ser seguro. Cecilia también dijo, además los zombis más problemáticos, aunque no hay investigaciones explícitas que indiquen que los zombis le teman al agua, sus áreas de actividad se concentran en tierra. Si estamos en un barco, entonces no tenemos que preocuparnos por el tipo de zombis que Daphne encontró en su vida pasada, así que decidimos ir con este plan de supervivencia basado en el barco, arriesgándonos y esperando lo mejor, hasta la tarde del día siguiente. Me marché del hotel y me fui a casa. La razón era simplemente que no sabía cómo enfrentar a mis padres que me habían traicionado y lastimado en mi vida pasada. Cuando entré, estaban limpiando la mesa, miré los platos sobrantes que eran casi todos ingredientes caros como mero y langosta, y todos estos fueron comprados usando la cuenta familiar que había vinculado a ellos. Nunca les importó gastar mi dinero, incluso si mi hermano solo les compraba una bolsa de manzanas podridas. Lo regañaban por gastar dinero. Al verme de regreso, mis padres inmediatamente mostraron expresiones preocupadas y me preguntaron a dónde fui anoche, pero desde ayer hasta ahora, no he recibido ni una sola llamada telefónica o mensaje de WeChat de ellos. Solo pude forzar una sonrisa y les dije que tenía que trabajar horas extras temporalmente. Me olvidé de te lo digo, mis padres dijeron que los jóvenes deberían trabajar duro y ganar más dinero, no respondí. Y cuando estaban a punto de volver a su habitación para una siesta, grité para detenerlos: papá, mamá, la empresa me envió en un viaje de negocios a la ciudad, tengo que irme hoy, esta vez tomará un tiempo, tal vez 3 meses. Mis padres no mostraron ninguna reacción extra, solo asintieron para indicar que entendían. Luego cerraron la puerta y fueron a tomar una siesta. Vi esta escena y no pude evitar reírme de mí mismo. En mi vida anterior, qué tonto fui al pensar que me amaban. En lugar de verme como un cajero automático bien controlado, empaqué mis propias cosas y salí por la puerta con 2 maletas grandes. Antes de subir al ascensor, miré hacia atrás a esta casa donde había vivido durante 5 años. Esta despedida probablemente fue para siempre, simplemente no sé quién tirará como cebo cuando mi sobrino quiera beber leche en polvo sin mí. Para facilitar el progreso del plan, me mudé con Daphne junto con Cecilia. Lo más importante, el problema en este momento es cómo comprar un barco adecuado. Para esto, pasamos casi un mes consultando a varios profesionales antes de finalmente tomar una decisión. Es un pequeño barco de pasajeros que es 70% nuevo, 12 metros de largo y 5 metros de ancho. Las 3 bodegas de carga debajo de la cubierta ocupan aproximadamente 2/3 del área del barco y la cabina de estar y el puente en la cubierta ocupan aproximadamente la mitad del área del barco. Todos estábamos muy satisfechos, solo para sobrevivir en el apocalipsis. Este barco todavía necesita algunas modificaciones importantes. Después de que Daphne diseñó el plano C, contactó a un equipo de construcción profesional, derribó el muro entre la cabina de estar y la cabina del piloto y las ventanas y puertas se reforzaron nuevamente. Se construyó un depósito de agua en la bodega de carga más a la izquierda del barco de pasajeros y se instaló un sistema de purificación de agua debajo. Donde quiera que hubiera acceso al sol, instalamos paneles solares en cualquier espacio disponible. Finalmente cubrimos todo el barco de pasajeros con una capa de nano recubrimiento resistente al calor. Aunque no sabíamos cuánto ayudaría, debería ser mejor que nada. Después de que el barco fue modificado, solo quedaba medio mes para que llegara el apocalipsis. Solo era principios de junio. Pero la temperatura máxima diaria ya había comenzado a rondar los 40 grados, tan pronto como saliera de la habitación con aire acondicionado durante 5 minutos, sus glándulas sudoríparas comenzarían a sudar incontrolablemente. Esta es una señal del final. 3 también indica que no queda mucho tiempo, así que comenzamos a acumular suministros. En primer lugar, los alimentos, los productos enlatados y los alimentos instantáneos son definitivamente la parte más grande, así como las verduras secas y las carnes en conserva, el arroz, la harina, el aceite y los bocadillos también son imprescindibles. En cuanto a las verduras frescas,
frutas y carnes, para asegurar que duren más, solo pudimos comprarlas el día antes de abordar el barco, luego están varias necesidades diarias. Compré un camión completo de papel higiénico y toallas sanitarias, casi dejando al personal de Costco boquiabierto. Luego están los medicamentos y el combustible necesarios para el viaje, que también intentamos conseguir lo más posible. Finalmente, compramos 3 refrigeradores de doble puerta y gran capacidad súper eficientes en energía y 4 generadores grandes para asegurarnos de que no enfrentaríamos una crisis de corte de energía. En cuanto al agua potable, ni siquiera puedo contar cuántas cajas compré el tercer día antes del apocalipsis. La temperatura exterior ya se acercaba a los 50 grados, miré el saldo restante de 4 dígitos en mi teléfono y abrí la aplicación de entrega de mediodía, alrededor de las 8 de la noche. Mamá me llamó por primera vez en 3 meses, no hubo saludos, ninguna preocupación, solo un estallido inmediato de quejas. Nuan, ¿por qué enviaste tantas cajas de agua y fideos instantáneos a casa? Normalmente no comemos estas cosas, ¿de qué sirve comprarlas? Mi papá también intervino, así es, ahora la casa está hecha un desastre, ahí no había dónde pisar, con ese dinero podrías habernos comprado algunos suplementos para la salud. No tenía ganas de andar con rodeos con ellos, así que dije, acabo de notar que el clima ha estado un poco anormal últimamente y estoy preocupado por posibles emergencias, así que compré algunas cosas con anticipación para necesidades inesperadas. Si te parece molesto, simplemente tíralo. Probablemente sintiendo la frialdad en mi tono, mi madre habló torpemente. ¿Por qué no lo dijiste antes? Llevaré estas cosas con mi padre más tarde si tienes tiempo. Recuerda comprarle algo a tu hermano. No dije nada más, solo presioné silenciosamente el botón de colgar, el último día antes del apocalipsis. Algunas personas ya se habían dado cuenta de la gravedad de la situación y comenzaron a almacenar alimentos y necesidades diarias en los principales supermercados. Todo estaba lleno de gente e incluso había personas que se desplomaban por un golpe de calor. Ambulancias y patrullas llegaban continuamente como si fueran el aviso del apocalipsis. Pasamos por varios lugares para comprar verduras y frutas frescas, y carne. Cuando regresamos al muelle, ya eran las 11 de la noche, pero la temperatura no daba señales de bajar. Una ola de calor me golpeó en la cara, mis fosas nasales parecían estar fuertemente bloqueadas por el aire abrasador, era como tener gripe, con dificultad para respirar, cuando llevaba cosas al barco. Tenía la intención de llamar a Daphne y Cecilia y preguntarles si querían avisar a sus familias, pero cuando pensé en sus experiencias, las palabras en mis labios se tragaron a la fuerza. Tal vez viendo la mirada de confusión en mi rostro, Daphne se adelantó y me dio una palmadita en el hombro. Los padres que llamaron a su hijo Kate porque no era un varón no son diferentes para mí que las personas muertas. Cecilia también se acercó y se rió. Me pregunté por qué tu expresión era tan colorida como una paleta. Es por esto, ¿no es así? No te preocupes, yo no he estado en contacto con ellos durante 800 años, además, incluso si el cielo se cayera, sería su hijo quien lo sostendría. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Pues, al mirar sus rostros tranquilos, de repente sentí que mis preocupaciones anteriores eran un poco tontas. Sí, cuando el cielo se caiga, su amado hijo se encargará de ello. ¿Qué tiene que ver con nosotras, las hijas que son menospreciadas, oprimidas y explotadas? Después de comprar los ingredientes frescos, Daphne zarpó lejos del muelle. La temperatura de la cabina se mantuvo constante a 28 grados, moví una silla y presioné todo mi cuerpo contra el respiradero, calmándome gradualmente, navegando hacia el oeste. El barco ancló en un tramo tranquilo y abierto del río alrededor de las 3 de la madrugada. Este fue el lugar que seleccionamos cuidadosamente y decidimos por unanimidad que era el mejor lugar para quedarnos, rodeado de montañas. Era remoto y estaba conectado al estuario, era un buen lugar para esconderse y escapar si nada sale mal. Todos nos quedaremos aquí hasta el fin del mundo, porque había mucha comida, y fue el primer día del apocalipsis. Cociné 4 platos y una sopa de una sola vez. Había costillas de cerdo estofadas con judías verdes, camarones al curry, tofu mapo, espinacas con nueces y sopa de albóndigas de melón de invierno. El aroma de los platos flotaba en nuestras narices, haciendo que los ojos de Daphne y Cecilia brillaran de hambre. Había cola helada con burbujas subiendo constantemente y un gran trago disipó el último rastro de calor en mi cuerpo. La comida se terminó rápidamente, incluso la salsa de camarones al curry sobrante se compartió entre Daphne y yo. Este día fue extremadamente agotador. Simplemente ordenamos un poco y nos caímos en la cama, durmiendo profundamente. Nos despertamos gradualmente alrededor de las 5 o 6 de la tarde. En ese momento, el sol aún no se había puesto. Abrí ligeramente la pesada cortina opaca y el vidrio de la ventana estaba abrasador.
La temperatura exterior ahora ha alcanzado los 60 grados, el vapor que subía del lago distorsionaba las montañas distantes. El nuevo coronavirus que azotó el mundo solo puede sobrevivir 30 minutos a 58 grados de temperatura. Las redes sociales hablaban de temperaturas anormalmente altas, y el gobierno instaba repetidamente a la gente a detener todas las actividades al aire libre. Los lugares bulliciosos se habían vuelto extremadamente desolados. Solo en unos pocos lugares se podía ver ocasionalmente a gente completamente armada corriendo a comprar provisiones. Incluso el asfalto de la carretera se derritió por el intenso calor, convirtiéndose en manchas de un líquido espeso y negro. Pero esto fue solo el comienzo. Por un momento ninguno de nosotros habló, fue como si una gran mano invisible nos apretara la garganta, hasta que Cecilia se levantó de repente y me dijo: «Bonnie, tengo hambre, quiero comer cerdo estofado hoy». Daphne y yo finalmente despertamos de nuestros días. Éramos personas comunes y corrientes, aunque teníamos una segunda oportunidad de vivir, ya conocíamos el secreto del futuro, pero lo único que podíamos hacer era cuidarnos unos a otros e intentar sobrevivir. El resto no servía de nada. Pensándolo bien, los tres, que siempre estamos trabajando horas extras, comenzamos una vida postapocalíptica de relax. Lo único serio que teníamos que hacer cada día era dar 2 vueltas al dron y comprobar si había algo raro. El resto del tiempo comíamos o veíamos series y charlábamos. Al tercer día del brote del virus zombie, miré a Daphne y Cecilia, que estaban tumbadas en la cama sin nada que hacer, y les sonreí con picardía, preguntándoles si querían ver la serie. En cuanto terminé de hablar, rápidamente cogieron un montón de comida del armario y corrieron a mi lado en un instante. 5. Encendí el vídeo en tiempo real de las cámaras de seguridad de casa y lo proyecté en la pantalla que solemos usar para ver series. Al principio, la pantalla solo mostraba a mis padres. Estaban un poco inquietos, revisando la mirilla de la puerta cada pocos minutos. Aunque sudaban por el calor, no paraban, hasta que alguien llamó a la puerta con urgencia y mamá finalmente suspiró. Alivio, diciéndole rápidamente a papá que abra la puerta: «Viejo colmillo, date prisa, debe ser Jeremy Devon». De hecho, sin mi interferencia, tan pronto como mi hermano llamó para quejarse, fue recibido en la casa por mis padres, que adoraban a sus hijos. Tenían tanto calo. Que se desplomaron en el sofá, bebiendo el agua que sus padres habían preparado, mientras se quejaban de por qué el aire acondicionado estaba tan alto. Luego agarró el control remoto y presionó botones salvajemente en el aire acondicionado en la sala de estar. Después de que su hermano se recuperó, vagó por la casa como un león, inspeccionando su territorio. Pero descubrió que no era en absoluto lo que esperaba ver. Su rostro se oscureció rápidamente y silenciosamente preguntó a sus padres: «¿Dónde pusiste la comida almacenada de Bonnie? Muro de pago. Al escuchar esto, las sonrisas de los padres desaparecieron de inmediato, pero solo pudieron tartamudear: «Está todavía en casa». En realidad sabían qué clase de persona era su hijo, por lo que habían escondido la cantidad limitada de comida. Realmente pensé que no tenían egoísmo hacia su amado hijo, pero tal respuesta obviamente no satisfizo al hermano. Frunció el ceño y alzó la voz: «¿Dónde está en casa? Date prisa y dímelo, no seas tan lento». Los padres estaban asustados y sabían que si no decían nada, el hermano se enojaría y sería difícil calmarse, así que tuvieron que llevarlo al lugar donde se almacenaba la comida. «¿Eso es todo?», el hermano no pudo evitar murmurar enojado. «Esa chica muerta, Bonnie, no compró más». Después de regañar, todavía no se olvidó de ordenar a su cuñada que trasladara todas estas cosas a su casa. Mamá y papá estaban atónitos. «Jeremy, ¿qué significa esto? ¿Qué significa qué?». El hermano mayor volvió a su actitud despreocupada habitual. «Ahora es fiebre alta y zombies. Afuera, como pilar de la familia, ¿no es correcto que yo distribuya la comida? No se preocupen, ustedes 2 ancianos no serán estafados». Después de decir eso, cerró la puerta de golpe. Mamá y papá se miraron en silencio, pero solo pudieron tragarse el fruto amargo que habían sembrado. Mientras tanto, nosotros que estábamos mirando esto a través de la pantalla lo encontramos realmente fascinante, y el bote de basura junto a la cama estaba lleno de envoltorios de bocadillos. Este tipo de situación donde las propias acciones conducen a problemas realmente nunca pasa de moda. A diferencia de la vida anterior donde hice todo lo posible y gasté mucho dinero para abastecerme de agua y comida durante casi un año, esta vida solo compré algo de comida para mis padres simbólicamente en total.
Solo 10 cajas de agua embotellada de 24 botellas y 10 cajas de fideos instantáneos de 24 paquetes, 6, pero tampoco puede ser sin él, de lo contrario, la familia del hermano no habría venido a nosotros cuando se quedaron sin suministros. Una familia de 5 personas que depende. Sobrevivir en este apocalipsis abrasador con cosas tan pequeñas es una fantasía, así que el pequeño programa de hoy es solo un aperitivo. Los días venideros serán cada vez más emocionantes. Desde entonces, además de comer, ver la televisión y charlar, hemos añadido otra actividad de entretenimiento, reunirnos para ver las imágenes de vigilancia de mi casa en tiempo real. Como dijo Daphne, cada día trae nueva diversión, mucho más interesante que los dramas televisivos domésticos actuales. Desde que el hermano obtuvo los derechos de distribución de alimentos, además de que él y su hijo pueden comer lo que quieran todos los días, los padres y la cuñada solo pueden obtener un paquete de fideos instantáneos al día. Incluso le puso un nombre bonito, diciendo que los ancianos y las mujeres no necesitan comer demasiado, lo cual es mejor para su salud. La cuñada siempre ha obedecido al hermano sin rechistar, por lo que no reaccionó mucho. Sin embargo, después de que los padres fueron acogidos por mí, comían lo que querían todos los días sin ninguna restricción. Ahora obligarlos a comer solo un paquete de fideos instantáneos al día es como caer del cielo al infierno. Cuando ya no podían soportar el hambre, sus padres comenzaron a usar apelaciones emocionales con su hermano, pero él no se movió en absoluto, e incluso los regañó con enojo. Más tarde el suministro eléctrico se volvió aún más tenso y el gobierno comenzó a limitar el uso de electricidad. Cada hogar tenía 20 grados de electricidad, que se disparaba automáticamente una vez que se agotaba. En un ambiente con tan alta temperatura, esta cantidad de electricidad no era suficiente para mantener 2 aires acondicionados funcionando todo el día. Así que el hermano les quitó el control remoto del aire acondicionado de su habitación y solo les permitió venir a su habitación para refrescarse. Cuando ya no podían soportar el calor, pero no podían quedarse más de media hora. Los padres, que habían experimentado el dolor de mi vida anterior, finalmente se derrumbaron y lloraron una noche, se culparon mutuamente porque habían dejado que el hermano viniera y me maldijeron por haber preparado tan poco. Dijeron que era tan inútil que estaría mejor muerto afuera, pero cuando dijeron estas palabras, yo estaba bebiendo una cola directamente del refrigerador, comiendo brotes de bambú ahumados con cerdo curado y carne de res en sopa agria, y estaba muy satisfecho. Después del brote zombie, el mundo se volvió más caótico, y el saqueo y la matanza se habían vuelto comunes. Comenzamos a turnarnos para vigilar por la noche, asegurándonos de que alguien siempre estuviera despierto. Al principio todo era como siempre hasta que una noche, después de que Daphne y yo nos quedamos dormidos, Cecilia nos despertó de repente que estaba en pánico. Bonnie Daphne despierta, señaló el vídeo en vivo del dron, que mostraba una lancha rápida a menos de 10,000 metros de distancia, a toda velocidad hacia nuestra ubicación. Me desperté aturdido y pregunté instintivamente: ¿nos han encontrado? Cecilia negó con la cabeza. No vi ningún otro dron por aquí, supongo que es solo una coincidencia. Al escuchar esto, Daphne y yo nos sentimos aliviados, ya que no nos perseguía. Sería más fácil de manejar, tomé el mapa de navegación y señalé un punto rojo, diciéndole a Daphne: ya que ese es el caso, sigamos nuestro plan original y llevemos el bote a esta cueva. Este es un escondite natural, rodeado de montañas, y todavía está oscuro afuera, así que incluso si alguien lo está buscando, puede que no lo encuentre. Daphne asintió y rápidamente arrancó el motor, dirigiéndose hacia la cueva cercana. Sin embargo, durante el tiempo que estábamos discutiendo nuestra estrategia, la lancha rápida ya estaba a menos de 5 kilómetros de nosotros. Mi corazón se apretó instintivamente, aunque no quería admitirlo. En un mundo caótico, incluso los zombies y las altas temperaturas no eran tan aterradores como los de nuestra propia especie. Si las personas en la lancha rápida nos descubrían, y resultaba que no eran muy amables, entonces nosotros, que teníamos muchos suministros, pero casi ningún poder de combate, sería como un cordero esperando ser sacrificado. Pensando en esto, agarré con fuerza la barra de hierro que usé para defenderme y me paré a la izquierda y derecha de Daphne con Cecilia, como guardaespaldas de un gángster. La cabeza de Daphne estaba cubierta de una capa de sudor, pero sus movimientos se mantuvieron tranquilos y serenos. Dejé escapar un pequeño suspiro de alivio, cuando el bote se sacudió de repente y la luz dentro de la cabina comenzó a atenuarse. El bote finalmente entró en la cueva. En ese momento, ya podía escuchar el zumbido de la lancha rápida acercándose. Daphne estacionó rápidamente el bote y apagué rápidamente todas las luces dentro de la cabina.
tratando de minimizar nuestra presencia, los tres nos acurrucamos en la oscuridad. Como si el mundo entero se hubiera convertido en solo nuestra respiración y latidos del corazón, el tiempo comenzó a extenderse infinitamente y la espera se volvió extremadamente tortuosa. No fue hasta que la lancha rápida pasó junto a nosotros que finalmente sentí que el peso de mi corazón se levantaba, pero aún no podíamos bajar la guardia. Después de una breve discusión, aún así, decidí quedarme aquí 2 días más antes de irme, por si acaso la lancha rápida regresaba. Usamos un dron para inspeccionar el área alrededor de la cueva y, después de confirmar que no había anomalías, mi corazón ya estaba demasiado cansado para continuar. Cecilia nos instó a dormirnos rápidamente, pero se sentó frente a la pantalla y continuó viendo las imágenes en vivo de la cámara del barco. Me quedé dormido pronto, aturdido, parecía tener un sueño. Soñé con la escena de mi vida pasada cuando mi hermano me empujó al balcón. En ese momento el clima ya era muy caluroso y el sol del mediodía brillaba directamente en las 7. Mi piel ardía dolorosamente y mi garganta seca se sentía como si estuviera en llamas. Golpeé desesperadamente las puertas y ventanas, esperando que mis padres sintieran un poco de lástima y culpa, y abrieran la puerta en secreto o me trajeran algo de agua y comida, pero hasta que agoté mis últimas fuerzas y me desmayé, nadie me miró. Estaban en la sala de estar, refrescándose con el aire acondicionado mientras comían una olla caliente, y se habían olvidado por completo sobre mí, su hija, que ya no tenía ningún valor. El sueño terminó, sentí como si me acabaran de sacar del agua, hasta que mi conciencia regresó gradualmente. De repente me di cuenta de que la sensación de calor anterior no era un sueño, pero la temperatura en la cabina de estar en realidad había subido. Daphne ya se había despertado, y ella y Cecilia estaban organizando la caja de herramientas, viéndome desconcertado mientras me acercaba a ellas. Cecilia me entregó directamente una botella de agua mineral congelada y la puso en mis brazos. Mi cuerpo, empapado en sudor, finalmente sintió un poco de frescor, y también comprendí la situación actual a través de la breve descripción de Daphne. Resultó que cuando el barco de pasajeros entró en la cueva, tuvo una ligera sacudida. Las grandes rocas en el interior, que estaban esparcidas en todas direcciones, habían golpeado accidentalmente la unidad exterior del aire acondicionado. Dormías tan profundamente, así que no te desperté, Daphne dijo mientras organizaba la caja de herramientas, presionando la botella de agua mineral congelada contra su cabeza. Voy a salir ahora a ver si puedo arreglar la unidad exterior. Ustedes dos quédense aquí y esperen pacientemente, volveré en un rato. Habiendo terminado de hablar, recogió la caja de herramientas y se dirigió a la puerta. Cecilia y yo nos miramos y rápidamente la apartamos. Daphne siempre era así, confiando en el hecho de que era unos meses mayor que las dos, y siempre quería encargarse de todo ella sola. Hermana, mi única hermana, ni siquiera mires qué temperatura hace afuera ahora mismo. ¿Cómo puedes salir sola así? Sufrirás un golpe de calor en media hora. Cecilia se emocionó cada vez más, le arrebató la caja de herramientas de la mano y la golpeó contra el suelo. Los ojos de Daphne parpadearon con culpa, siguió mirándome significativamente, pero descubrió que incluso yo, a quien normalmente le gustaba mediar, no estaba de su lado esta vez. Finalmente solo pudo suspirar y dijo: está bien, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Cecilia y yo nos miramos y casi simultáneamente dijimos: por supuesto, lo hacemos juntos. La temperatura en la cabina de estar era cada vez más alta. Rápidamente discutimos un plan simple. Luego revisamos nuestro equipo y corrimos juntos hacia la máquina externa. La cueva estaba completamente oscura, con solo un pequeño parche de luz solar proveniente de la entrada. Aún así, la temperatura abrasadora afuera todavía podría derretir a una persona con cada respiración. Sentía como si un fuego ardiera a través de mi cavidad nasal y mis órganos internos. No nos atrevimos a detenernos por un momento. Cecilia encendió la linterna y Daphne comenzó a verificar dónde había fallado el dispositivo externo. Conecté el ventilador que había preparado al banco de energía exterior y coloqué 5 aguas minerales congeladas frente al ventilador, haciendo así un ventilador que podía soplar aire frío, recién hecho. Sin embargo, la temperatura exterior era demasiado alta e incluso las aguas minerales que estaban congeladas solo podían durar unos 15 minutos antes de que el hielo interior se derritiera por completo. Por lo tanto, en este momento, Cecilia y yo tuvimos que turnarnos para traer nuevas aguas minerales congeladas. Aguas minerales de la cabina de estar antes de que se derritiera el hielo. El agua derretida no podía desperdiciarse. Verterla sobre nuestras cabezas o beberla era una forma muy efectiva de refrescarnos, incluso con todos los preparativos. Después de estar afuera durante casi una hora, todavía estábamos casi agotados por el calor.
lo que es más aterrador es que cuando regresé a la cabina de estar por agua por tercera vez, la temperatura interior era casi la misma que la exterior. Afortunadamente, después de que Daphne desmontara la unidad externa y la revisara, descubrió que había dejado de funcionar debido a un pequeño problema con el rodamiento, aunque fue un poco complicado de arreglar, definitivamente era solucionable por esto. Todos respiramos aliviados. Después de todo, con esta temperatura, sin el aire acondicionado, aire fresco, incluso si pudiéramos soportarlo, una gran parte de la comida almacenada en la bodega se echaría a perder, la alta temperatura desdibujó gradualmente el concepto de tiempo y ya no teníamos energía para prestar atención a cuánto tiempo había pasado. Solo recuerdo que cuando fui a buscar agua por sexta vez, Daphne finalmente arregló la unidad externa. Me saludaban con entusiasmo y no pude evitar saltar un par de veces en respuesta, pero casi caigo al suelo debido a la debilidad. Nos ayudamos mutuamente a regresar a la cabina de estar. No nos importaban nuestros cuerpos empapados de sudor y simplemente nos derrumbamos en las camas disfrutando tranquilamente la alegría de sobrevivir a la terrible experiencia, hasta que el último rastro de calor en mi cuerpo se había desvanecido. Tomé mi teléfono y revisé la fecha y descubrí que eran exactamente las 3:00 p.m. del 12 de agosto. En ese momento en mi vida anterior, ya había sido arrojado a la multitud de zombies, convertido en pedazos de carne rota. Ahora que tengo una segunda oportunidad, el yo que todavía está vivo verá a quien tira por ese pequeño paquete de suministros de emergencia. Esta vez yo no llamó a Daphne y Cecilia, pero silenciosamente abrió el monitoreo en tiempo real. El vídeo tartamudeó por un momento antes de finalmente aclararse. Papá se había ido. La mamá, que había perdido mucho peso, estaba tendida en el suelo, llorando casi hasta el punto de desmayarse, mientras que el pequeño sobrino estaba sentado en el sofá, bebiendo leche de una taza con satisfacción. El hermano también estaba comiendo la caja de arroz autocalentable de los suministros de emergencia, como si la mujer que lloraba desesperadamente frente a él no existiera en absoluto. La cuñada seguía tan silenciosa como siempre, su mirada todavía está vacía, pero ahora con un poco más de miedo en sus ojos. Supongo que no esperaba que su hermano pudiera arrojar a su propio padre a la multitud de zombies solo por un bocado. Comió. Cuando los labios se van, los dientes sentirán el frío. No mucho después, el hermano y el sobrino terminaron todos los suministros del lanzamiento aéreo en un instante, eructando satisfechos, sin dejar un solo bocado para su madre y tía. La vida del padre solo se había convertido en una comida para los dos, pero la madre no se atrevió a decir una palabra dura. Solo desahogó su frustración al aire después de que el hermano y su familia regresaron a su habitación a descansar. Abrió y cerró la boca, sin estar segura de con quién estaba hablando. Nadie la escuchaba. Finalmente, dijo que estaba cansada, sollozando. Se levantó. Recogió el paquete vacío de lanzamiento aéreo y lo buscó por dentro y por fuera, pero no encontró nada. 2 líneas de lágrimas claras mezcladas con sudor cayeron de nuevo. Se acurrucó en el sofá, cerrando los ojos con fuerza. Parece que así es como se puede escapar del hecho de que papá murió y que su hermano es una escoria. De hecho, no es hasta que el cuchillo corta tu propia carne que sientes el dolor. Además, el que infligió esta herida profunda es el que amaban con todo su corazón, su amado hermano mayor. Desde entonces, nunca más volví a encender la vigilancia, y Daphne y Cecilia tampoco. L.Y. preguntaron, hasta el día 36 después del apocalipsis, según los recuerdos de Daphne y Cecilia de sus vidas anteriores. Solo queda un día hasta que todas las áreas estén completamente invadidas y el agua, la electricidad y la comunicación estén completamente cortadas, así que publiqué una foto visible solo para mi hermano en el círculo de mis amigos. Hoy es el cumpleaños de Cecilia. Hice un gran pastel de crema con los últimos huevos. También saqué 3 filetes de costilla y los cociné para que estuvieran bien carbonizados por fuera y jugosos por dentro. Pequeños platos como alitas de pollo, palitos de papa, salchichas y ensalada estaban cuidadosamente dispuestos en la mesa. En la foto, sostenía un vaso alto congelado en una mano y un tenedor con un gran trozo de filete en la otra, sonriendo con satisfacción. Otras delicias en la mesa también eran completamente visibles a través de la lente gran angular. Nadie lo vería sin sentir hambre, especialmente alguien que había estado comiendo fideos instantáneos durante todo un mes, como era de esperar. 5 minutos después de publicar la foto, llegó la videollamada de mi hermano. Respondí perezosamente y lo que apareció fue su rostro, retorcido por la ira, y un torrente de insultos. Bonnie, pequeña zorra, ¿sigues viva? Pensé que habías muerto afuera. Habla. ¿Dónde comes sola ahora mismo? Dime tu dirección de inmediato o te arrepentirás. La voz triste de mamá también salió del receptor. Mi hijo, pequeño mocoso, ¿a dónde fuiste a divertirte?
Mamá casi se muere de calor y hambre. Ven a buscarme. No puedo seguir así un día más. Lentamente tomé una gran cucharada de pastel de crema y no pude evitar burlarme. Así es como se suplica. No quiero tener un par de budas alojados en mi casa. Al escuchar esto, los ojos de mi hermano brillaron de emoción de inmediato. El rostro que antes miraba con enojo ahora cambió sin problemas a una sonrisa aduladora. Bonnie antes estaba confundido, por favor. No te lo tomes a pecho, después de todo solo estaba preocupada por ti, estás sola ahí fuera, y eres una chica, estos días son tan caóticos, ¿qué pasaría si te pasara algo? ¿Cómo lo manejarías? Así que por favor dime tu dirección de esa manera, si algo pasa en el futuro, tendrás a alguien en quien confiar, cierto, exactamente las mismas palabras que en mi vida anterior, fingí estar conmovida por este razonamiento, pero en mi rostro mostré una expresión preocupada, me gustaría que vinieras, pero ahora es realmente peligroso con zombies y altas temperaturas. Al escuchar esto, mi hermano mayor también se molestó y se rascó la cabeza, miré fríamente sin decir una palabra, y tomé un bocado de espaguetis cubiertos de salsa, él tragó instintivamente como si hubiera tomado una decisión, y murmuró en voz baja, la fortuna viene del riesgo, voy con todo, Bonnie, envíame tu ubicación, voy para allá. Mi primo menor vitoreó y siguió gritando, vamos a comer pastel de carne, vamos a comer pastel de carne. Mi madre y mi cuñada también mostraron expresiones felices, incapaces de ocultar las sonrisas en sus rostros, pero justo cuando todos esperaban que les enviara la ubicación de repente cambié mi tono y dije con una cara preocupada, todos quieren venir, pero no tengo muchos suministros aquí, solo lo suficiente para 3 personas durante un año, que los ojos de mi madre se abrieron y casi se desmaya. La hermana también estaba desesperada y se desplomó en el sofá, porque sabían en sus corazones que si solo se permitía ir a 2 personas, definitivamente no estarían en la selección del hermano, pero la madre aún no se había rendido. 9. Se retiró silenciosamente a la cocina con su teléfono con la intención de charlar conmigo en privado. Tan pronto como abrió la interfaz de WeChat, vio el mensaje que le había enviado. Al mismo tiempo, el hermano se reía incontrolablemente de la ubicación que le envié, porque la distancia era demasiado corta. Bajo la configuración de Cecilia como una programadora superior, la ubicación que le envié se estaba construyendo 14 en el mismo vecindario, que solo toma 15 minutos caminar. La hermana todavía estaba rogando desesperadamente al hermano que la llevara. Jeremy, Devin solo tiene 5 años, no puede estar sin su madre, pero el hermano mayor parecía indiferente y sonrió con picardía, preguntándole al sobrino que estaba completamente equipado, Devin, ¿estás dispuesto a compartir el pastel de crema y el bistec con mamá? El sobrino negó con la cabeza y dijo en voz alta, no le daré nada a mamá, las cosas buenas son todas mías y de papá. El hermano mayor asintió con satisfacción y elogió, realmente eres él hijo de tu papá. Justo cuando ya se habían puesto los zapatos y estaban a punto de salir, mamá salió de la cocina, parecía triste. Jeremy, ¿de verdad me vas a dejar atrás? Soy tu propia madre, ¿y qué si eres mi propia madre? El hermano mayor frunció el ceño. ¿No escuchaste a Bonnie decir que solo 2 personas podían ir? Si quieres culpar a alguien, culpa a Bonnie, quien le dijo que no preparara más comida. Mamá no dijo nada. El hermano mayor tampoco quería molestarse con ella. Miró el timbre con vídeo y después de confirmar que no había zombies alrededor, sacó a su sobrino de la casa en silencio. Después de que los pasos afuera desaparecieran por completo, la madre rápidamente se limpió la tristeza en su rostro y le dijo a su cuñada, que todavía estaba aturdida, date prisa y mueve el sofá hacia la puerta. No dejes que vuelvan a entrar, la ubicación de Nana es falsa, no está en este vecindario en absoluto. La cuñada estaba un poco confundida, pero su cuerpo instintivamente siguió a la madre, empujando el sofá contra la puerta, pero después de bloquear la puerta, todavía no pudo evitar preguntar, ¿qué pasa con Devin entonces? La madre soltó una risa fría, ¿qué podemos hacer? Estás pensando en tu hijo, pero, ¿tu hijo alguna vez ha pensado en ti? Solo cuando se vayan podríamos tener una oportunidad de sobrevivir. La cuñada se quedó en silencio, la madre no dijo nada más y se tambaleó hacia la cocina, comiendo rápidamente 3 paquetes de fideos instantáneos y compartiéndolos con la cuñada. Esta era la primera vez que tenían una comida completa desde el brote del virus zombie. Unos 40 a 50 minutos después, hubo un golpe repentino y urgente en la puerta, en la pantalla del timbre de vídeo. Mi hermano estaba tan asustado por el zombie con una cara verde y colmillos detrás de él que casi se moja los pantalones, se presionó contra la puerta, gritando desesperadamente, pero aún así no pudo evitar maldecirme un par de veces. El pequeño sobrino había desaparecido.
Y no estaba claro si lo habían empujado como cebo cuando huía. Las dos mujeres en la sala de estar no se movieron en absoluto, solo se desplazaron silenciosamente por sus teléfonos. Parecía que las súplicas desesperadas de afuera de la puerta y los ladridos de los perros callejeros no eran diferentes. Pasaron unos minutos más, y los gritos afuera se desvanecieron gradualmente en el pasillo vacío. Todo lo que se podía escuchar eran los gruñidos bajos de los zombies vagando cerca de ahí. 10. Mamá comenzó a enviarme mensajes en WeChat sin parar, viendo que los mensajes se desplazaban rápidamente en la pantalla. No los abrí sino que desinstalé WeChat directamente. En cuanto a sus otros métodos de contacto con su cuñada, todos fueron bloqueados por mí. Desde que las cosas han llegado a esto, no hay nada más que decir. En mi vida anterior, fui traicionado y dejado en pedazos. En esta vida, he conspirado contra ellos y he causado que su familia se desmorone, donde incluso ahora, desde entonces, los días han pasado uno tras otro así. Celebramos el segundo festival de primavera en el barco. Daphne una vez pilotó un dron a una ciudad que alguna vez fue bulliciosa, solo para encontrar casi ninguna señal de vida humana, con solo unos pocos zombies vagando por las calles. En el camino de regreso, no vimos plantas ni árboles vivos, como si todas las señales de vida hubieran sido devoradas por las altas temperaturas. Miramos la pantalla y cada uno de nosotros no pudo evitar hacer una pregunta. ¿Este apocalipsis realmente apuntaba a la extinción de toda la humanidad? Cuando nació el plan de supervivencia del bote salvavidas, todos simplemente pensábamos que el apocalipsis pronto terminaría. Tal vez sería un año, tal vez 2, pero eventualmente habría un final. Pero ahora ya no nos atrevemos a pensar de esa manera. Un pánico enorme y la soledad como una mano invisible ahogaron fuertemente cada uno de nuestros corazones. Este tipo de vida sin ninguna esperanza también ha empeorado nuestro estado mental. A menudo acostados en la cama sin decir una palabra. Una vez, Cecilia tuvo un impulso repentino, sacó el espejo de maquillaje polvoriento y miró su rostro pálido en el espejo. Casi se sobresaltó. Más tarde, también pensamos en muchas maneras, tratando de tener algo que hacer todos los días, para que nuestro estado de ánimo pudiera ser un poco mejor. Por ejemplo, jugar juntos, leer libros, ver películas, pero todo tuvo poco efecto. En la víspera de Año Nuevo, también estábamos perezosos, acostados en la cama. Aparte de ir al baño de vez en cuando o abrir una bolsa de bocadillos y llevárnoslos mecánicamente a la boca, casi no había otros movimientos. No fue hasta después de las 6 de la tarde que luchamos por levantarnos, preparándonos para hacer albóndigas, acompañados por la música de fondo de la gala del festival de primavera del año pasado. Saqué las 2 últimas porciones de relleno de carne del refrigerador y corté las verduras secas rehidratadas en trozos pequeños para mezclarlas con el relleno. La masa amasada se cortó en pequeñas porciones y con unos pocos giros del rodillo se convirtieron en pieles redondas de albóndigas con centros gruesos y bordes delgados. Les di forma a las albóndigas en forma de lingotes y las coloqué cuidadosamente en la bandeja de bambú. Tan pronto como el agua comenzó a hervir, se dejaron caer continuamente en la olla, hasta que el vapor y el aroma de las albóndigas llenaron la cabina de estar. Sentimos una rara sensación de paz y felicidad, porque no quedaba mucha comida no enlatada. No preparamos mucho para esta víspera de Año Nuevo. Además de albóndigas, también había un plato de carnes curadas y un pequeño plato frío de pepinos secos. En ese momento, ya se acercaba la medianoche y el Año Nuevo estaba a punto de llegar. Los presentadores en la pantalla estaban contando regresivamente y levantamos nuestras copas para celebrar, pero justo en el momento en que llegó el Año Nuevo, Daphne no pudo contenerlo más. Estaba llorando y cubriéndose la cara, preguntándonos cuándo este tipo de vida finalmente terminaría. Cecilia y yo quisimos consolarla, pero las lágrimas cayeron antes de que pudiéramos hablar. Sí, ¿cuándo terminaría finalmente este tipo de vida? Nuestros suministros restantes no podrían durar hasta el próximo Año Nuevo, y el estado mental de todos estaba al borde del colapso. Tal vez no lo lograremos hasta el final del apocalipsis. En ese momento, un sonido continuo y estallido interrumpió nuestra desesperación. ¿Qué es ese sonido? Cecilia se secó las lágrimas y se puso alerta, mirando a su alrededor. Daphne también frunció el ceño de inmediato. No es que el casco del barco se esté rompiendo debido a la larga exposición al sol. Son las 11, pero cuanto más escuché el sonido, más familiar parecía, pero mi subconsciente se negaba a creer que fuera real. Con una actitud de intentar ver, retiré la pesada cortina, solo para encontrarla ya cubierta con grandes gotas de agua. Está lloviendo. Un aguacero torrencial cayó del cielo, durando 7 días y 7 noches. Esta lluvia fue como un salvador que llega tarde para el apocalipsis. No solo se llevó el calor insoportable, sino que también deshabilitó por completo a los zombies que estaban a punto de evolucionar en fuerzas especiales. Después de que la lluvia se detuvo, nos paramos en la cubierta tomados de la mano.
sintiendo el aire húmedo y la brisa fresca por primera vez en mucho tiempo. Las plantas y los árboles a ambos lados de la orilla habían brotado nuevos brotes. Y desde lejos la vista estaba llena de vegetación, el apocalipsis finalmente había terminado. Nos abrazamos y lloramos y gritamos de emoción, después de liberar las emociones reprimidas de casi 2 años. 3 meses después, la vida había vuelto a la normalidad. Dejamos la ciudad donde vivíamos y nos fuimos a otro lugar para trabajar y vivir. El país está lleno de oportunidades a medida que comienza de nuevo. Daphne y Cecilia aprovecharon la oportunidad y comenzaron una empresa de tecnología. También abrí un lugar de café y comidas ligeras en el primer piso del edificio de oficinas de su empresa. Este siempre ha sido mi sueño. Sin embargo, un sueño así que no genera dinero e implica riesgos no está permitido en una familia que favorece a los hombres y está espiritualmente empobrecida. Ahora, me he liberado por completo y finalmente puedo realizar plenamente mi sueño. Más tarde la empresa de tecnología de Daphne y Cecilia se disparó como un cohete e incluso salió a bolsa en el Nasdaq. Me convertí en un pequeño accionista de su empresa al comprar sus acciones iniciales. Muchos años después de haber alcanzado la libertad financiera por completo, establecimos una fundación para brindar apoyo financiero y técnico a las niñas que no pueden completar su educación o realizar sus sueños en familias numerosas. Espero que algún día también puedan liberarse del lodo de su familia. Origen: crecer hasta convertirse en árboles altos y fuertes y siempre de cara al sol. Historia 2. En mi vida pasada cuando ocurrió el brote de zombies, nuestra granja tenía todo lo que necesitábamos para sobrevivir y mi amable esposo acogió a la familia de mi tía cuando llegó el duro invierno. Dañaron deliberadamente el horno para alejar a otros y dejar que los zombies entraran para morderme hasta la muerte. Mi esposo discapacitado también fue arrojado para morir congelado, renació un mes antes del apocalipsis. Decidí sellar la granja y no dejar entrar a nadie más, mientras otros escapaban de los zombies. Los atraía a mi puerta para que sirvieran como mis guardaespaldas gratuitos. Mi esposo quedó discapacitado en ambas piernas debido a un accidente automovilístico. Para cuidarlo, dejé mi trabajo y comencé una carrera en las redes sociales, convirtiéndome gradualmente en una pequeña celebridad de Internet. Con el dinero ganado, transformé nuestra antigua tierra natal en una granja ecológica. La granja, aunque solo 80 acres, fue diseñada por mí para ser naturalmente elegante. Después de 5 años de operación, la granja se desarrolló bien y la amplié agregando una tienda de conveniencia, estacionamiento, área de barbacoa, área de pesca y casas para gansos. La primavera fue para observación de flores y otoño para recoger frutas, atrayendo a muchos visitantes. Ahora en abril, cuando las flores se marchitan y la granja entra en la temporada baja, estaba planeando construir un restaurante ecológico para aumentar el número de visitantes durante estos meses más lentos, pero esta mañana, en medio de la confusión de todos, saqué todos los productos agrícolas de los estantes. Borré todos los vídeos promocionales y detuve la construcción del restaurante ordenando a los trabajadores que construyeran un sótano. La razón: había renacido, el apocalipsis estaba cerca y el dinero tenía que gastarse sabiamente. En mi vida anterior, durante una promoción el 20 de mayo en la granja ocurrió un brote nacional de zombies, atrapando a algunos visitantes. Un grupo de unos 20 de nosotros nos unimos para cazar zombies. Más tarde, una ola de frío azotó la tierra, haciendo imposible la regeneración de alimentos y oscureciendo los corazones de las personas. Se produjo la traición y todos fueron aniquilados. Habiendo regresado, elegí cuidar de mí mismo. La granja, construida contra una montaña, tenía todos los suministros de emergencia y alimentos necesarios, por lo que no había necesidad de un almacenamiento a gran escala. Solo necesitaba terminar el sótano y sellar la granja. Calculé los costos de las modificaciones de la granja. Tenía más de 2 millones en efectivo, pero necesitaba unos 2 millones más. Cerca de la hora de comer, Kaya y Kari, como siempre, vinieron caminando con las manos a la espalda. La granja había estado funcionando durante 5 años y nunca me importó que se aprovecharan, pero ahora verlos despertó odio dentro de mí. Apreté el puño en mí brazo para calmarme. En mi vida pasada, la familia de Kaya, bajo la instigación de Betsy, había saboteado los conductos de ventilación para atraer a otros afuera para reparaciones. Luego cerró la puerta, lo que resultó en que todos murieran congelados. Solo Brian, que estaba discapacitado, y yo, que estaba inconsciente, nos dejaron en el salón de la casa de huéspedes. Brian me gritó que corriera, pero tan pronto como abrí los ojos, 2 zombies se abalanzaron sobre mí, destrozándome, mientras la familia de Kaya y Betsy observaban indiferentes desde detrás de la puerta de seguridad de la escalera. Betsy reveló que 2 meses después del brote zombie, había emborrachado al vigilante nocturno.
Abrió las puertas y ventanas y dejó entrar a los zombies para matar al pequeño Bob. Todos pensamos que fue un accidente en ese momento, declaró Betsy con arrogancia. En el apocalipsis, los santos mueren primero y los discapacitados no se salvan. Pero éramos humanos, no PNJ en su juego apocalíptico. Podría simplemente ser etiquetado como santos o inútiles justificar una masacre aleatoria. Betsy luego disparó a los zombies hasta matarlos. Después de que la familia de Kaya nos echara, Brian siguió gritando por su tía y su tío, tratando de evocar una última pizca de parentesco entre ellos. Casper abofeteó a Brian en la cara. ¿Por qué no te mueres? Deberías han muerto hace mucho tiempo. La vieja casa, esta granja, todo debería ser mío, todo el dinero debería ser mío. Fue entonces cuando me di cuenta de que Casper había estado codiciando la fortuna de la familia de Brian durante mucho tiempo. Fuimos arrojados al paisaje nevado, rodeados de compañeros de equipo congelados en esculturas de hielo. Nosotros, que habíamos compartido la vida y la muerte, fuimos completamente derrotados por la traición de los nuestros. Incliné la cabeza hacia atrás para contener las lágrimas y me di la vuelta para ocultar mi odio. ¿Qué estás haciendo? Cavando una base solo para rellenarla de nuevo. ¿Tienes dinero para quemar? La molesta voz de Kaya resonó por el sitio de construcción. Después de que despotricara un rato y viera que la estaba ignorando, Kaya agarró una pala de uno de los trabajadores, lo señaló y preguntó: ¿Estás sordo, incapaz de soportar sus insultos indirectos? Alcé la voz y pregunté: ¿Qué estás haciendo? Casper, con las manos a la espalda, dijo con una mirada de decepción: ¿No se supone que es un restaurante? Cavando una base solo para rellenar de nuevo dentro. ¡Qué desperdicio de costos laborales! No es asunto tuyo, respondí sin disculparme, inusualmente amigable, pero esta era la primera vez que respondía tan bruscamente, haciendo que ambos se sonrojaran y luego palidecieran. Kaya me apuntó con la pala. Mai, ¿cómo te atreves a hablarles así a tus mayores? Y después de que viniéramos aquí para ayudarte, me reí. Oh, entonces la tía vino a ayudarme a trabajar. ¿Cómo pudo el tío quedarse? Y ahí parado sin hacer nada, señalé una carretilla cercana. Ve a mover un poco de tierra, Casper, con las manos en los bolsillos, dijo burlonamente. Oh, la gran celebridad de Internet, ahora mandoneando a sus mayores, desde la distancia. El pequeño Bob empujó a Brian hacia nosotros. Dije en voz alta: si no quieres trabajar, simplemente vete, te estoy obligando. ¿Por qué la necesidad de gritar? Kaya, furiosa, con el rostro pálido, dijo: esta es nuestra tierra, nuestra granja. ¿Cómo te atreves a intentar echarme de mi propia casa? Dijo el pequeño Bob. La hermana mayor no di algo sobre alejarte. El pequeño Bob, que por lo general tenía la cabeza gacha y no hacía contacto visual, ahora reunió el coraje para hablar. Si solo estás aquí para aprovecharte, adelante, la granja puede mantener una boca más. Dijiste que viniste a ayudar, pero todo lo que haces es discutir con la hermana mayor. Me burlé. El pequeño Bob, sin importar lo correcto o incorrecto, se puso firmemente de mí lado. Kaya se abalanzó sobre el pequeño Bob. ¿Quién te enseñó a hablarle así a tu tía? Dije rápidamente. Intenta tocarlo y verás. Brian levantó la mano para proteger al pequeño Bob detrás de él. Casper, todavía algo sensato, sabía que no eran bienvenidos en la granja hoy y arrastró a Kaya a la fuerza. Kaya seguía mirando hacia Brian, pensando que mediaría, pero Brian, con una cara severa, vio cómo Kaya se alejaba sin decir una palabra. Alejar a esos dos no me trajo mucho alivio. No importa cuán problemática fuera Kaya, cuando llegara el final de los días, Brian todavía la acogería. Tenía que eliminar este riesgo. El hijo de Kaya, Carl, se iba a casar y buscaban comprar una casa matrimonial. Con esto en mente, publiqué un aviso urgente de venta de casa en las redes sociales. Hace 3 días, Betsy reservó la suite en el 4º piso de la casa de huéspedes en el medio de la granja, que tenía mitad solarium y mitad suite. Si no sucede nada inesperado, Betsy llegará a la granja en un Ferrari el 22 de abril. La granja está en construcción e hice que la tía Juan contactara a Betsy para cancelar la reserva. La tía Juan me aconsejó: su familia es verdaderamente rica e influyente, realmente no deberíamos ofenderlos. Comuniquémonos con ella primero. Betsy ha estado viniendo a la granja del sur para escapar del calor del verano desde hace 3 años, no porque su familia fuera simplemente rica, sino porque eran poderosos. En mi vida pasada, cuando ocurrió el brote de zombies, su madre envió un helicóptero para recogerla y llevarla a casa. Sin embargo, encontró entretenido luchar contra zombies en la granja y obstinadamente eligió quedarse, incluso convenciendo a su madre para que les proporcionara algunas armas de fuego. Incluso en este mundo postapocalíptico, esta querida adinerada seguía siendo el centro amado de nuestro grupo, pero ¿quién habría adivinado que debajo de su hermoso exterior yacía un corazón tan venenoso como el de una serpiente?
Poco después, Betsy me envió un vídeo de las obras de renovación que le había enviado la tía Juan y me confrontó con enojo. Mai, con todo ese ruido y caos, ¿cómo puede alguien vivir aquí? El vidrio de la casa de huéspedes está engrosado para insonorizar, es un poco incómodo, pero renunciaremos a la tarifa de alojamiento durante los días de renovación, replicó Betsy. ¿Crees que me importa la tarifa de la habitación? Ya desembarqué. Comenzar la construcción ahora es inaceptable. ¿Por qué no regresas unos días después? Hay otras granjas en la misma ciudad que son docenas de veces más grandes que la nuestra, y sus casas de gansos son mucho más lujosas. Puedo reservarte una habitación en cualquiera de ellas si lo deseas. Después de un poco de persuasión, Betsy finalmente aceptó cancelar su reserva. Di un suspiro de alivio mientras ella muriera allí, no era asunto mío. Por la tarde fui a la ciudad para hipotecar la escritura de propiedad en el banco y obtuve 200,000. Luego contacté a un proveedor de préstamos para vehículos para hipotecar la camioneta y el automóvil familiar, obteniendo 300,000 adicionales. También recorrí varias plataformas de préstamos en línea y logré reunir 1,5 millones, sin esfuerzo. Había acumulado 2 millones, lo cual fue suficiente. Pedí 1.000 kilogramos de arena para gatos en el mercado mayorista, dándoles instrucciones para que la entregaran en la granja en 20 días. De regreso en la granja, en medio del ruido y los golpes de la construcción, los trabajadores transportaron tierra y movieron ladrillos afanosamente. Para el 5 de mayo toda la construcción estaba terminada, las paredes eran altas y resistentes. El sótano, construido debajo de la casa de huéspedes, se extendía por 2 niveles subterráneos y era accesible directamente por un ascensor. Incluía 2 sistemas de ventilación e instalé un horno de recirculación en cada nivel, con tubos de humo que conducían directamente al exterior. La mayoría de los se gastó el dinero. Saqué unos 100.000 adicionales del coche de Brian para reemplazarlo con una puerta nueva y robusta. Durante la cena, Brian suspiró y mencionó a Kaya. Después de todo, ella es nuestra única mayor, a pesar de su temperamento, se preocupa por nosotros. Sabía que nos faltaban fondos para la renovación y estaba dispuesta a comprar nuestra casa. Levanté una ceja hacia Brian. Quiero el pago completo. Aunque la casa valía alrededor de 1 millón en el mercado actual, en un apuro real, un agente inmobiliario podría recuperar rápidamente de 800.000 a 900.000, pero no usé un agente. Esperé en cambio a que Kaya mordiera el anzuelo. Kaya y su esposo ofrecieron fríamente 300.000 como máximo, claramente no querían pagar ni la mitad. Kaya dijo, estás corto de dinero, tu primo necesita una casa para su boda, ayudémonos mutuamente como parientes. Brian palideció de ira. No hay necesidad de discutir más, podemos vender la casa a alguien más. Kaya inmediatamente comenzó a llorar. Y acusó a Brian de falta de lealtad familiar. Yo te crié. Brian se dio una palmada en el muslo. Tía, no nos chantajeemos emocionalmente. Kaya se quedó sin palabras, incapaz de reclamar la posición moral superior, que Brian nunca renunció. Añadí sombríamente, vender la casa a otra persona hace la diferencia. Ya he hipotecado la escritura. Brian se sorprendió y me miró fijamente. Kaya y su esposo dijeron con aire de suficiencia, sin la capacidad de transferir la propiedad, ¿quién además de la familia la compraría? Brian respondió, se supone que es nuestra casa conyugal, quedémosla, preguntaré con amigos para pasar estos meses. Kaya inmediatamente se puso ansiosa y comenzó a llorar de nuevo. Usa estos 300,000 para superar este periodo, tu esposa gana buen dinero, ¿qué tipo de casa no puedes comprar? Tienes el corazón para ver a tu hermano sin siquiera una casa para casarse, dije de mala gana. Al menos 500,000 en efectivo. Después de toda esta evasiva, mi verdadera intención era solo agotar sus bolsillos. Kaya dejó de llorar de inmediato y dijo, si tenemos que agregar, agregaremos, pero como la famosa influencer que eres, también deberías dar un regalo de bodas. Considera que el dinero del regalo se queda con nosotros. Qué descarado. No hay forma de que los regalos de boda rurales se acerquen a los 200,000. Brian golpeó la mesa. Esa casa vale al menos 1 millón en el mercado. Los 500,000 restantes serán el dinero del regalo. ¿Aún no estás satisfecho? Casper estuvo de acuerdo en su nombre y agregó, ya que la casa vale 1 millón, escríbanos un pagaré por 1 millón. De esa manera, ninguna de las partes pierde si la otra se echa atrás. Brian frunció el ceño, a punto de hablar, pero lo detuve y le dije,
Está bien, te daré las llaves mañana. Inmediatamente escribí un pagaré y transferí 500,000 a mi tarjeta. El pagaré fue entregado a Casper, una vez que Kaya y su esposo se fueron. Llegaron los carniceros y los trabajadores temporales que habíamos pedido del pueblo. Planeé sacrificar todo el ganado en el área de cría, cerdos, ganado, ovejas, pollos, patos, gansos y los peces grandes del estanque de peces, y hacer carnes curadas, dejando solo algunas gallinas ponedoras, patos y algunos lechones y corderos jóvenes. Conduje un pequeño camión con Mimi y 2 trabajadores a la ciudad, dejándolos en la vieja casa para limpiar los muebles, mientras llevaba a Mimi de compras al centro comercial. Le entregué a Mimi una tarjeta y le dije no. Tendremos tiempo de venir a la ciudad más tarde. Elige los bocadillos que te gusten, siempre y cuando los comas antes de que caduquen. Toma tanto como puedas. En mi vida anterior, Mimi murió repentinamente. Lloré a Brian, diciendo que si lo hubiera sabido, no habría restringido la ingesta de bocadillos de Mimi. Ahora finalmente tenía la oportunidad de compensar ese arrepentimiento. Fui a una tienda de marca de chaquetas de plumas para comprar chaquetas de plumas gruesas y de invierno. El dueño me llevó directamente al almacén y escogí 30 piezas para hombres y mujeres, 30 juegos de ropa interior térmica para hombre y mujeres y 30 pares de botas de cuero grueso para cada uno. También compré 30 edredones de plumón de pato extremadamente gruesos y 2 colchones gruesos y cálidos, y le pedí al dueño que los empaquetara para recogerlos más tarde. En la entrada del supermercado, Mimi salió empujando 2 carritos de compra llenos de bocadillos, seguida de un empleado de almacén con otro carrito. Me llamó emocionado, una vista bastante espectacular. Tomamos un taxi de regreso a la zona residencial. Mimi dijo, la gente siempre dice que las cuñadas y las cuñadas naturalmente no se llevan bien, pero siento que me tratas tan amablemente como a una verdadera hermana. La familia no se forma solo por relaciones de sangre, sino por cómo nos tratamos. Mientras hablábamos, ya habíamos llegado al viejo edificio de apartamentos, y los 2 trabajadores habían cargado todos los muebles en el camión, esperándonos abajo. ¿Está todo limpio? Hermana Nan, hemos movido todo excepto los armarios empotrados y los gabinetes. Estamos a punto de quitar el piso. No podríamos sacar todo demasiado limpio en caso de que la familia de Kaya no se mudara rápidamente. Dejando las cosas en el pueblo podría acabar causando problemas. Después de todo son parientes, dejémosles el suelo. Los 2 trabajadores se rieron entre dientes y conduje la camioneta directamente al centro comercial para recoger la ropa y las colchas. Luego conduje hasta el pueblo. Los trabajadores agrícolas eran todos del pueblo, así que les distribuí los muebles viejos. Y cada persona también recibió 3 juegos de ropa térmica, 3 chaquetas de plumas, 3 pares de botas gruesas y 3 colchas de plumas. Comprar ropa de invierno ahora es muy barato, llévala a casa y guárdala para cuando haga frío. Los trabajadores dudaron en aceptar la ropa nueva, y justo entonces apareció Casper, con las manos a la espalda, burlándose al vernos. Consiguieron algunas cosas bonitas allí, y ni siquiera piensan en honrar a sus mayores, repliqué con frialdad. Agradezco a los que trabajan. Para mí la conmoción atrajo a los curiosos de la calle, y algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabarme. Le tiré las llaves de la casa vieja a Casper, diciendo, te vendo una casa de $1.000.000 por la mitad su precio. Ese es el fin de cualquier lazo familiar, no finjas ser mi mayor frente a mí nunca más. Casper, con la nariz en el aire, replicó, no te falta dinero, no lo venderías por tan barato. Cansado de discutir, instruí a los trabajadores para que retiraran los artículos y les di los muebles innecesarios a los vecinos, dándose cuenta de que los muebles provenían de la vieja casa. Casper, sin cuanto a estafar al pequeño Bob, con respecto al acoso cibernético, lo dejé pasar intencionalmente para ver cómo lo manejaba Brian. La noche del 19, Brian, junto con el pequeño Bob, hizo un vídeo para aclararme las cosas y también envió un aviso legal. Resultó que efectivamente había gastado todo el dinero en sus bolsillos, obligando a Brian a solicitar pequeños préstamos para comprar popularidad. Los internautas no son tontos. Una calumnia tan obvia se revirtió fácilmente con nuestra aclaración y, en unas pocas horas, mi reputación fue restaurada. El hecho de que Kaya vivía en mi casa era innegable. Brian me mostró su teléfono y dijo, ya le di instrucciones al abogado para que denuncie esto a la policía, incluso si es mi tía, no dejaré que se salga con la suya calumniándote. Respondí con indiferencia, simplemente no te ablandes cuando Kaya termine en la cárcel. Tomé mi teléfono y salí a disfrutar del aire más fresco de la tarde, instruyendo al personal de la granja en nuestro grupo de trabajo que no saliera de la casa. También contacté a Betsy, diciéndole que había un evento en la granja y que iba a ser animado,
invitándola a venir a visitarnos. Betsy estuvo de acuerdo, después de que el pequeño Bob y Brian se hubieran ido a dormir. Cerré la puerta de la granja con una cerradura electrónica y corté la energía. El 20, Brian me despertó frenéticamente. Mayo, es el fin del mundo, hay zombies afuera, el fin del mundo real aún estaba muy lejos. El pequeño Bob también irrumpió en nuestra habitación en pánico. Sosteniendo su teléfono, la gente se está comiendo entre sí, no te asustes, la granja tiene paredes, los zombies no pueden entrar. Revisé la hora en mi teléfono, era casi mediodía. Después de calmarlos, monté mi bicicleta hasta el área de cría para alimentar a los animales y llamé a Betsy. Sorprendentemente logré comunicarme. Pregunté con algo de decepción, señorita Betsy, ¿dónde está ahora? ¿Está a salvo? Betsy mencionó casualmente que estaba bien a pesar del sonido de disparos de fondo. Señorita Betsy, hay un brote de virus zombie, debería regresar a casa. La voz de Betsy era indiferente, solo algunos cadáveres mordiendo. Cierto, lo sabía, mi madre ya organizó protección para mí, pero muchos caminos están bloqueados. Así que no puedo llegar a la granja del sur, el virus tarda en propagarse, y Betsy fue claramente una de las primeras en ser informada. Sin embargo, no esperaba que todavía considerara reunirse sabiendo sobre los zombies. Señorita Betsy, es demasiado peligroso. Por favor tenga cuidado. Fingí llorar y luego colgué. Después de alimentar a los animales y dejar algo de comida para perros, regresé a la casa de huéspedes para almorzar. Toda la red estaba en estado de pánico, y las autoridades publicaron una guía de supervivencia zombie aconsejando a todos que se quedaran en casa. El mensaje decía, la gente superará todas las dificultades. Posteriormente, el ejército fue enviado a entregar alimentos a cada comunidad. Todos están tratando de comprar más comida. Aquellos con dinero lo hacen fácilmente mientras que aquellos sin dinero recurren a préstamos. La familia de Kaya, a quienes se ha agotado financieramente, se mudaron a la ciudad e incluso pidieron prestado dinero para comprar muebles. Poco después, sin un céntimo, llamaron a Brian para pedirle ayuda, acusándolo de inmediato. Tu mujer nos ha estafado el dinero que nos había salvado la vida. No puedes ignorarlo. Brian, sin palabras y con rabia, respondió, ¿no eran ustedes los que estaban ansiosos por comprar mi casa? ¿Cómo pueden tergiversar la verdad de esta manera? ¿Y aún tienen el descaro de pedirme ayuda? Casper, furioso, gritó, si no fuera por el ciberacoso de los fans de Mai, no estaríamos en esta situación sin dinero. Tienen que ayudar, les guste o no. La novia de Carl, entre lágrimas, dijo, estoy embarazada y me muero de hambre. Busqué ayuda en internet, pero los fans de Mai nos acosaron con insultos y nadie nos ayudó. Brian se burló, había dinero para prestar, pero para contrarrestar la campaña de desprestigio, todo el dinero se gastó en impulsar nuestra presencia en línea. Ustedes se lo han buscado, aunque se mueran de hambre. No puedo hacer nada, colgó frustrado, y yo, de pie junto a él, sonreí con suficiencia. ¿De verdad vas a verlos morir de hambre? No se morirán de hambre, el gobierno da comida gratis, respondió Brian. Me quedé atónito pensando que realmente se había dado por vencido con esa familia. En el pueblo se decía que una familia se había convertido en zombies y había mordido a 2 personas. El grupo de chat estaba lleno de tristeza. Publiqué que no cunda el pánico según el manual de zombies, los zombies se sienten atraídos por el sonido. Pondré música en la granja para atraerlos, añadió Brian. Nuestra granja tiene muros altos, es más seguro tener a los zombies aquí que vagando afuera. Los altavoces emitían música de DJ enérgica, atrayendo a los zombies hacia la granja con sus torpes pasos de baile. Una vez que los zombies se movieron, el gobierno rápidamente bloqueó varias carreteras del pueblo y emitió advertencias para quedarse en casa. Alrededor de las 11 de la noche, alguien en el chat nos envió un mensaje frenético a Brian y a mí, ¿por qué se ha detenido la música? ¿Cómo podemos dormir tranquilos? Ahora, respondí, nosotros también necesitamos dormir, si hacen ruido, y si entran zombies en la aldea, corremos un verdadero peligro, se quejaron. Brian, frustrado, a través de su teléfono, de verdad quería ayudar a todos. Pero a ellos no les importaba nuestro bienestar. En el chat, escribí, solo cierren las puertas y ventanas y duerman, si son tan capaces, vayan a luchar contra los zombies ustedes mismos, dejen de ladrarme. Dejé mi teléfono y dormí profundamente. Brian tardó un rato en calmarse. Y dormir. A la mañana siguiente, al ver el teléfono en el suelo, miré a Brian, que seguía dormido, y pisoteé el teléfono en pedazos, pensando que lo había roto él mismo. Lo tiró casualmente cuando llegó la llamada de auxilio de Kaya. Encontré un lugar tranquilo, bebiendo café mientras saboreaba su angustia. Mai,
todo es culpa de mi madre por calumniarte en línea, por favor pasa por alto nuestras mezquinas acciones y sálvanos, suplicó Kaya. Pero no había olvidado cómo su familia nos había hecho daño contribuyendo a la muerte del pequeño Brodie. Intentando matarme a mí y a Brian, de verdad, no hay dinero, respondí, sus acciones al incitar a los internautas en mi contra habían sido contraproducentes, dejándolos sin nadie a quien recurrir en busca de ayuda, además, si no me hubieran difamado, Brian seguramente ya los habría ayudado a pedir dinero prestado, habían bloqueado su propio camino. Kaya dijo, hemos contactado a un viejo vecino, si estás dispuesto a darle carne, nos transferirá dinero, el campo no carece de comida, es solo que algunos hogares no crían aves de corral, su antojo de carne es comprensible, pero parezco tan generosa al ver mi expresión indiferente. Kaya se arrodilló llorando, Mai, por favor. Nuestra pareja de ancianos ya ha sufrido las consecuencias de nuestras fechorías, y tu sobrino es inocente, salvar una vida trae un mérito ilimitado, cuando este niño crezca, deja que te cuide en tu vejez. Mientras Kaya hablaba, se abofeteó la cara, mientras Casper también se arrodilló llorando y se dio una bofetada fuerte. Carl y su esposa estaban maldiciendo a un lado, nuestra prima amablemente nos vendió su casa, pero tú elegiste hacer daño a la gente, toda la familia estaba montando un espectáculo dramático, afortunadamente. Tuve la previsión de destrozar el teléfono de Brian, si hubieran intentado este acto con Brian, ya se habría ablandado, casi había disfrutado del espectáculo cuando dije, para salvar a todos, he atraído a muchos zombies a las afueras de la granja, nadie puede venir a buscar la carne ahora. Carl espetó, ¿por qué no la entregas? Sonreí y respondí, ¿que no vienes y recoges la carne directamente? Te ahorras el margen de beneficio del intermediario. Diciendo esto, giré la cámara para mostrarles la escena de Brian cocinando una olla caliente de carne fresca en el patio, colgué la videollamada y comencé a ver vídeos cortos casualmente. Con las piernas cruzadas, 8 de cada 10 vídeos presentaban a personas de la granja Caiga luchando contra zombies. Betsy estaba entre ellos, sus armas fueron proporcionadas por Betsy, la granja Caiga cubre miles de acres y alberga a cientos de personas. El vídeo mostró a todos profundamente agradecidos con Betsy, pero conocía bien la naturaleza cínica de Betsy, trató el brote de zombies como un juego apocalíptico, usando una cuenta quemadora. Le envié un mensaje a Daniel, ten cuidado con Betsy. No es una santa, esa fue la única ayuda que pude ofrecerles. 3 días después, el número de infectados aumentó, la nación experimentó cortes de energía e internet, y el último mensaje del gobierno anunció el bloqueo del transporte en todos los pueblos y aldeas preservando las áreas no infectadas. Esto también significó que las áreas fuertemente infectadas fueron abandonadas, la granja tenía paneles solares y un generador de biogás, por lo que los electrodomésticos esenciales aún tenían energía. Mantuve mi altavoz encendido todos los días, recordando a la gente del pueblo que se aventuraran en grupos durante los horarios de transmisión para recolectar frutas y verduras. Cada vez más zombies se reunieron fuera de los muros. Una tarde, cientos de zombies dispersos se congregaron repentinamente cerca del área de reproducción, probablemente atraídos por los sonidos de los pequeños animales, treparon instintivamente, casi superaron la pared apilándose uno sobre el otro. Mimi, con tapas de ollas por delante y por detrás y empuñando un cuchillo de cocina, cargó ferozmente contra ellos. La detuve y le di un martillo de hierro. En su vida pasada, este martillo era el arma de Mimi. Mimi tomó el martillo, sopesándolo con satisfacción. Tomé una pala de hierro de la esquina, mi arma de elección en una vida pasada, que había afilado a la perfección. Mimi y yo estábamos uno al lado del otro. Brian, en su silla de ruedas, los siguió en silencio, no se desperdiciaron palabras. Enfrentar a los zombies era algo que habíamos anticipado. Un zombi trepó el muro de 4 metros de altura y se estrelló contra el suelo, rompiéndose los huesos de las piernas, pero no mostró reacción y se tambaleó hacia mí con un rugido. En la vista de Brian, me quedé inmóvil hasta que el zombi estuvo cerca, luego levanté mi pala y golpeé con fuerza su cuello, cortándole la cabeza. Luego 2 zombies más cayeron en la granja, cargando Mimi y yo. Mimi levantó su martillo y yo mi pala. Uno por uno, las cabezas de los zombies fueron cercenadas o sus cerebros destrozados. Después de que una docena de zombies cayeran, Mimi tenía suficiente práctica. Le hice una señal a Brian, quien inmediatamente controló un dron que transportaba carne para volar sobre el muro. Los zombies fueron atraídos por el dron, dejando pocos para formar un muro humano, y así se evitó la crisis. Después de la batalla, Mimi jadeaba pesadamente. Brian y yo elogiamos su valentía. Mira, no hay nada que temer de los zombies.
Cuando vengan, trátalos como perros callejeros rabiosos. Mimi se sintió más segura, sosteniendo su martillo de hierro, declaró, de ahora en adelante, déjame encargarme de cualquier zombi que entre en la granja. Más tarde, mientras quemaba el campo de batalla, encontré un zombi que aún se movía a pesar de tener la mitad de la cabeza faltante. Brian y Mimi no lo vieron. Lo até en un granero sin usar. Habiendo superado nuestro miedo a los zombis, nuestra vida continuó como en años anteriores, aunque cosechando frutas y verduras. Fue un poco más agotador, desde más allá de los muros, los gruñidos de los zombis nos molestaban ocasionalmente, molestos como el sonido de las cigarras, pero uno se acostumbra, observé a los zombis en el monitor. Brian encendió la chimenea y silenciosamente hojeó un libro del estante, finalmente se quedó dormido sin darse cuenta, temprano en la mañana, grité, despertando a Brian de su sueño, abrió los ojos para verme siendo atacado por dos border collies, estaba cubierto de sangre, cayendo y agitándome con los dos perros ladrando y mordiéndome furiosamente. Brian, los perros están infectados, ayúdame, grité. Brian intentó frenéticamente mover su silla de ruedas, pero estaba bloqueada en su lugar, y me miró ansiosamente. La sangre brotaba de mis heridas, y a pesar de mis esfuerzos por alejar a los perros, fue inútil. Brian, sálvame, en un momento de vida o muerte. Brian se levantó con fuerza y comenzó a caminar hacia mí, sin embargo, no había ido muy lejos antes de desplomarse con un fuerte golpe. Mimi, ven rápido, gritó Brian, arrastrándose hacia mí con todas sus fuerzas. Solté mi agarre en la cabeza de uno de los perros y ambos corrieron inmediatamente hacia Brian buscando consuelo. Brian me miró en estado de shock mientras sacaba una bolsa de sangre de cerdo de mi ropa, y lo observaba en silencio. Nos quedamos allí a solo unos pies de distancia, inmóviles, simplemente te pusiste de pie. En una vida anterior, durante una conversación junto a una fogata en la granja, Betsy mencionó que el virus zombie se investigó inicialmente para la inmortalidad, supuestamente para crear cuerpos eternos para los ricos. En ese momento había un médico en el grupo que sugirió que, dado que el virus podía regenerar la pierna cortada de un zombie, podría haber esperanza para las piernas de Brian. Yo no estaba allí, pero Brian se ofreció como voluntario para ser el sujeto de prueba del médico cuando escuchó que podría haber una cura. El médico capturó a un zombi e inyectó una pequeña cantidad del virus en un cerdo adulto, que murió rápidamente sin mutar. Luego extrajo el virus del cerdo y lo inyectó en otro animal. Después de varios experimentos, una oveja inyectada con el virus sobrevivió durante 10 días, el médico extrajo la sangre viral y la inyectó en la columna vertebral de Brian durante 5 días. Brian no mostró ninguna reacción y el médico quería aumentar la dosis. Me enteré y me opuse firmemente, no estaba de acuerdo con usar el cuerpo de Brian para experimentos. Para mí, su vida no era algo con lo que se pudiera jugar. Más tarde, cuando una ola de frío barrió la tierra, Betsy conspiró contra nosotros y vi a 2 zombis desgarrando mi cuerpo. Vi cómo Brian se levantaba lentamente, solo para volver a caer pesadamente. El experimento fue exitoso. Cuando fui arrojado a la nieve, todavía apenas con vida, Brian se arrastró sobre mí, protegiéndome firmemente debajo de su cuerpo. Sabía que me convertiría en un zombi, sabía que ambos íbamos a morir, pero antes de morir, usó todas sus fuerzas para darme el último calor de este mundo en mi cuerpo, mi corazón y mi memoria. Habiendo renacido, construí una fortaleza para el apocalipsis y preparé en secreto un suero. Recordé cada detalle de los experimentos del médico, usando cerdos jóvenes y ovejas como portadores para asegurar la seguridad de Brian, al igual que en mi vida anterior. Un corderito sobrevivió sano durante más de 10 días, luego extraje suero para inyectarlo a Brian mientras dormía. Brian no mostró ninguna reacción, así que tuve que crear una crisis para empujarlo. 3 días después, Brian pudo levantarse por sí solo. Hice un par de muletas de madera de durazno y pasó todo el día haciendo rehabilitación en el patio, caminando de un lado a otro. Tenía la cena lista y Brian todavía se movía por el patio. Ven a comer, tómate un descanso. Brian caminó muy despacio, sonriendo mientras decía, aparte de ser un poco torpe, no me siento cansado en absoluto. Creo que puedo tomar otra inyección del suero, pero sin datos experimentales que lo respalden. Otra inyección era demasiado arriesgada. Las cosas ya van bien, tomémoslo con calma. Mimi también dijo, hermano mayor, caminas como un zombi, no vas a morder de repente a tu cuñada por la noche. La regañó Brian, tonterías, y luego agregó, solo estaba siendo impaciente. Tomémoslo con calma, me recuperaré. Medio mes después, Brian se despidió de sus muletas, caminó desde la casa de huéspedes hasta la zona de pesca, pescó un pez y nos preparó la cena. Me acosté en una tumbona viendo a Brian arrastrar los pies como un anciano, muy tranquilamente. 3
Meses después del brote zombie, las piernas de Brian se habían curado. Por la noche, Brian y yo nos acostamos juntos en la terraza mirando las estrellas, mientras los zombies aullaban inquietantemente afuera. Brian se incorporó de repente. May, ¿no son los zombies como perros rabiosos? Podríamos transmitir un mensaje y reunir a los aldeanos para exterminar a los zombies de una vez por todas. Es mejor que todos estén atrapados en casa. Sacudí mi abanico de bambú y respondí al entusiasta Brian, los zombies no son mucho que temer. Una pared puede bloquearlos, pero ¿has considerado que las paredes no pueden bloquear a las personas maliciosas con motivos ocultos? En el apocalipsis las leyes y la moral se descartan, y los humanos inteligentes y desenfrenados son 1000 veces más aterradores que los zombies. Mientras todos estén unidos, en este mundo, ¿quién realmente se mantiene unido a otro? En su vida anterior, Betsy fue mimada en la granja, siempre protegida en tiempos de peligro, pero, ¿acaso no traicionó a sus compañeros? La familia de Kaya siempre se aprovechó de la nuestra. La granja los mantuvo durante 5 años, y en el frío más intenso, Brian no dudó en acogerlos, pero aún así, terminaron arrojándonos a Brian y a mí a la nieve para morir congelados. Las intenciones humanas son siempre impredecibles. Brian se mantuvo animado, y al día siguiente enumeró una docena más de planes para erradicar a los zombies fuera de los muros. Dices que la naturaleza humana es aterradora, pero eso es solo cuando no hay comida en la ciudad. Mientras no haya amenazas de zombies, las áreas rurales pueden seguir cultivando y criando. Donde hay esperanza, habrá orden. En mi vida anterior no se establecieron granjas para crear orden, sin embargo, después de una severa ola de frío, los conflictos internos en la granja llevaron a una desaparición completa. Dije, los zombies carecen de inteligencia y no son difíciles de manejar, deberíamos esperar el rescate nacional. Si organizas a la gente precipitadamente para luchar contra los zombies y hay bajas, ¿cómo enfrentarás a sus familias? Brian guardó silencio durante unos días. Una mañana, me despertó el ruido de sus hermanos. La energía ha vuelto, hay una señal. Mayo, el país finalmente ha derrotado a los zombies. Nini me mostró su teléfono, mostrando un vídeo oficial de zombies siendo atraídos fuera de la ciudad, y luego completamente aniquilados. El subtítulo aún decía, la gente finalmente superará todas las dificultades. El gobierno también distribuyó sobres con un olor extraño de forma gratuita, que podrían enmascarar el sentido humano. Un bloguero especializado en combatir zombies lo probó y confirmó que incluso en una habitación llena de zombies, no te morderían. Encendí mi teléfono, restaurando completamente la señal, ni una palabra de Betsy, con suerte. Los zombies los atraparon. El gobierno envió un mensaje de texto a todos, instando a la limpieza de las carreteras. La operación para eliminar zombies en la ciudad estaba a punto de completarse. La distribución de alimentos podría continuar con normalidad. Los zombies en las zonas rurales serían erradicados gradualmente. Los residentes de pueblos y ciudades podrían viajar en grupos para buscar refugio en la ciudad. Frente a la poderosa humanidad, los zombies sin inteligencia son solo perros rabiosos, amenazantes, pero no una amenaza importante. Una vez que se restablecieron las comunicaciones, un trabajador agrícola me llamó de inmediato. Hermana Nan, la gente de socorro en casos de desastre de la ciudad dijo que mantuvieran sus altavoces encendidos tanto como fuera posible para ayudar a eliminar a los zombies de una sola vez. Dije, entendido. Hermana Nan, tuviste tanta previsión de construir un gran muro antes del brote zombie. En mi vida anterior, los trabajadores eran todos compañeros de equipo que luchaban contra zombies. Les dije, mi previsión me dice que la crisis aún no ha terminado. Cuando el gobierno envíe suministros de socorro, además de comida, haz seguro que consigues algo para el invierno. Acordaron los trabajadores solemnemente. También enviaron algunos sobres a la granja usando drones. Las personas que sobrevivieron a la terrible experiencia comenzaron a aparecer en línea, animándose mutuamente y celebrando haber sobrevivido al apocalipsis. Una semana después no recibimos al equipo gubernamental de exterminio de zombies. En cambio, llegó un frío severo, cayó una nevada inesperadamente fuerte, llevada por el viento helado, que se desplazó y cubrió la tierra en un día. Me incliné junto a la puerta, observando en silencio cómo caía la nieve. Brian se apoyó en su silla de ruedas detrás de mí, observando en silencio la nieve. Esta nieve como si drenara todas las fuerzas de Brian. En solo 3 días, la temperatura bajó de 40 grados sobre cero a menos 20 grados. Las áreas costeras experimentaron temperaturas aún más bajas, con gente muriendo de frío todas las noches, con zombies todavía alrededor y nevadas inesperadas. La humanidad realmente enfrentó el apocalipsis. La desesperación se extendió entre todos.
Abrí una aplicación de vídeo corto. Una mujer con un vestido blanco como la nieve estaba parada en la nieve, acusando a los cielos de querer exterminar a la humanidad. Detrás de ella, rascacielos alineados, alguien cayó de un lugar alto, la mujer se sobresaltó, se dio la vuelta y luego, se vio a otra familia tomada de la mano mientras caían del piso superior. El vídeo se detuvo abruptamente, el metano se agotó. Brian, con una chaqueta de plumas, estaba cocinando junto a un fuego en la puerta, ambos inexpresivos, como robots ocupados en el trabajo. Me envolví en una manta y caminé hacia allí. Brian luchó por encender el fuego con un encendedor, fallando varias veces. Al verme se atragantó y dijo: no puedo hacerlo, Nan, simplemente no puedo encenderlo. Está bien, Brian lloró, si no podemos iniciar el fuego moriremos congelados. Sollozó incontrolablemente. Tanta gente ha muerto congelada, pero los zombies no. Vi en línea que algunas personas están alimentando a los zombies, diciendo que si te conviertes en uno, no le temerás al frío ni al hambre, todo va a estar bien. La abracé. La tienda tiene un suministro infinito de encendedores, tenemos paredes resistentes, montañas de comida, tenemos suficiente leña para mantenernos calientes y un sótano para protegernos del frío intenso. No moriremos de hambre ni nos congelaremos. Gradualmente Brian dejó de llorar. Brian dijo: iré a buscar otro encendedor. Yo también iré. Traslademos todo a la casa de huéspedes mientras aún no haga demasiado frío. Brian me acompañó a la tienda, preguntando por el camino: ¿estás diciendo que va a hacer más frío? Hice una pausa. En mi vida pasada, habíamos muerto después del festival del doble noveno, cuando la temperatura ya había bajado a alrededor de menos 80 grados, la situación no era prometedora. Preparémonos para el largo recorrido. Brian se volvió más pesimista, deteniendo bruscamente la bicicleta. Dijiste que los zombies no son la parte aterradora, la gente lo es. Ahora que la comida no puede volver a crecer, ¿podrían los terroristas rondar saqueando comida? Estamos seguros, dije. No negaré que algunos puedan cometer maldades en tiempos caóticos, pero los lugareños no tienen la fuerza para violar la granja. Aquellos que tienen la fuerza no necesitarían atacar una granja. Los graneros están por todas partes. Tranquilizados por mis palabras, Brian y Brian se animaron. Transportamos todos los bocadillos de la tienda de conveniencia al salón de la casa de huéspedes. Los suministros para el hogar se trasladaron al pequeño área de almacenamiento detrás del mostrador. Seccioné la mitad del primer piso del sótano con una cerca, coloqué varias capas gruesas de película en el suelo y lo cubrí con una capa gruesa de arena para gatos. Luego confiné 15 pollos y patos, 2 lechones y 2 corderos allí. Después de terminar estas tareas, aplaudí y les dije a los 2 border collies: de ahora en adelante también usen esto como su baño. No orinen alrededor. La chimenea en el pasillo ardía cálidamente, haciendo que el interior de la casa de huéspedes se sintiera como primavera a pesar de que la temperatura exterior bajó a menos 40 grados. Brian y Brian habían desmantelado el cobertizo de cría y granero, transportando toda la leña en un camión, apilándola como una montaña en la puerta principal de la casa de huéspedes. Levanté un vaso de jugo de uva y dije: ¿ves? El frío no es tan aterrador. El inagotable fuego de carbón les dio una sensación de seguridad, y Mai Mai chocó su vaso con el mío. Mientras la temperatura seguía bajando, esa noche me senté frente a la chimenea leyendo un libro cuando mi teléfono sonó de repente. Era Carl. Las comunicaciones no se habían cortado, pero algunas áreas se habían quedado sin energía. La granja tenía baterías de almacenamiento, aunque me pregunté cómo Carl había encontrado una fuente de energía. El vídeo se conectó y vi la cara demacrada de Kaya. ¿Dónde está Brian? Deja que Brian conteste la llamada. Apenas logramos encontrar una fuente de energía. Sonreí. No pudimos comunicarnos contigo por un tiempo. Pensé que toda tu familia podría haber perecido. Brian estuvo molesto durante días. Puta muerta. ¿Solo estás esperando a que muera? No. Llama a Brian. Mira lo que dices. No espero tu muerte porque esperaría que vivieras. Kaya estaba tan enojada que vio estrellas, y esta era la primera vez que le mostraba mi malicia. Casper y su hijo agarraron el teléfono y se disculparon conmigo, diciendo que después de todo, éramos familia, no podía molestarme con sus tonterías. Cada vez que me suplicas lo disfruto una vez más. No te engañes pensando que te salvaré. Colgué el teléfono y bloqueé a Carl. Ahora que Brian también usa mi teléfono, no podía dejar que descubriera que Kaya todavía estaba viva. Me recliné en el sillón, reflexionando un rato. Luego, una vez más, intenté comunicarme con Betsy, y esta vez, ella realmente respondió: señorita Betsy, ¿dónde está ahora? Está a salvo. Durante el 4º mes del brote zombie. Vestido con equipo de nieve inuit con 3 bolsitas sobre mí y una bolsa de lona en mi espalda, me escabullí de la granja. En el frío extremo, los zombies se mueven mucho más lento.
lo que permite para distraerlos con un trozo de carne y dirigirme a la carretera principal sin alertar a ninguno de ellos. En mi vida anterior, aprendí a hacer bombas caseras de un genio de la química que estaba de visita en la granja. Llegué al punto de emboscada más lejano visible desde la granja y me detuve allí, comprobando el termómetro que llevaba. Estaba a menos 58 grados, dice el viejo refrán, en una noche ventosa y sin luna, perfecta para el asesinato. Aquí estaba yo colocando bombas en la noche fría y nevada, este clima terrible con sus fantasmas y ventiscas. Hacía especialmente fácil ser travieso sin miedo a ser descubierto. Después de colocar las bombas, desenvolví la carne fresca de mi bolsa y la tiré al borde de la carretera. A la mañana siguiente, me senté en el solario del cuarto piso, observando la carretera a través de binoculares en medio de una fuerte nieve y niebla, sin ver nada más que una mancha blanca. No pude ver el convoy de Betsy. Anoche Betsy mencionó que hace 10 días, Daniel se volvió loco de repente. Mató a sus compañeros de equipo y luego intentaron matarla. Afortunadamente los guardaespaldas que sus padres habían enviado llegaron justo a tiempo, y solo se lastimó un brazo. Curiosamente, fue otro caso donde todos los compañeros de equipo murieron excepto Betsy. Además, ¿por qué Daniel quería acabar con su propio equipo?, pregunté con preocupación. ¿Estás bien? Está bien, excepto que Daniel quemó el granero. Señorita Betsy, ¿cómo te las has arreglado estos últimos 10 días? Después de una pausa, escuché su voz, teñida de risa. Compré algo de comida de los aldeanos. Compré en estos tiempos, donde el grano es tan preciado como la carne y el agua como la sangre, que solía comprar. Suspiré, mi tono lleno de preocupación por Betsy. Señorita Betsy, no puede seguir comprando suministros temporalmente en su camino de regreso a sus padres. Mi casa está a más de 100 kilómetros de la granja de Daniel. ¿Por qué no se desvía aquí? ¿Carga algo de comida para el camino?, asintió Betsy. El clima nevado hizo que el viaje fuera lento, pero estaba segura de llegar a la granja del sur hoy. Pensando en esto me hizo temblar las manos de emoción. Brian me instó a bajar a cenar, pero no me moví. No tuvo más remedio que encender un pequeño brasero de carbón para mí. También calentó mi comida y la subió antes de que lo despidiera y cerrara la puerta del solario. El carbón en el brasero ardía brillantemente y finalmente vi aparecer el convoy de Betsy. 3 autocaravanas todoterreno rusas Brolik Polar reforzadas entraron en mi campo de visión una por una, cada vez más cerca. Mientras los 3 vehículos entraban en la zona de la explosión, detoné las bombas sin dudarlo. La violenta explosión, mezclada con el olor a sangre, enloqueció a los zombis que deambulaban fuera de la granja. Gritaron y corrieron hacia el lugar del incidente. Observé el lugar de la explosión a través de mis binoculares, sin estar seguro de si mi bomba casera era demasiado débil, o si los vehículos polares modificados tenían una defensa demasiado alta. La escena esperada de destrucción y muerte no ocurrió. Solo 2 de los 3 vehículos volcaron, el del medio permaneció ileso. Sin embargo, los zombis estaban allí para ayudar. Atraídos por la carne cruda la noche anterior, docenas de zombis invadieron el área, bloqueando a quienes intentaban escapar de los vehículos. Guardaespaldas completamente armados salieron arrastrándose de los vehículos volcados, disparando a los zombis mientras protegían el vehículo intacto sin importar sus propias heridas. Betsy estaba en ese vehículo, bajando la ventana y disparando hábilmente a los zombis. Tenía el pelo corto azul, usaba auriculares supraorales y masticaba chicle. Parecía que movía su cuerpo al ritmo de la música y cada vez que golpeaba a un zombi, se daba un puñetazo de celebración. Disfrútalo mientras puedas, porque la diversión no durará mucho. La horda de zombis en el perímetro de la granja había sido atraída. Los paquetes de olor que llevaban solo podían enmascarar los olores humanos, no el olor a sangre humana. Una vez que los zombis captan el olor a sangre, los persiguen sin descanso, sin importar cuántas balas tuvieran. No podrían soportar la gran cantidad de zombis. Betsy, este es el gran regalo que he preparado para ti durante 4 meses. ¿Te gusta pelear zombis? Bien, diviértanse. Surgieron sonidos de golpes y Brian preguntó tímidamente. Escuchamos una explosión. ¿Qué pasó afuera? El único lugar en la casa de huéspedes con vista del incidente era el solario, dije. Hubo un accidente automovilístico en la carretera principal y atrajo a todos los zombis. Da bastante miedo, es mejor no mirar. Brian se alejó obedientemente. Brian luego preguntó, ¿podría alguien en el auto seguir vivo? ¿Son salvables? Miré al enjambre de zombis que se abalanzaba hacia el vehículo polar y dije, nadie sobrevivirá a esto. Al mismo tiempo, arrojé el detonador de la bomba al fuego, caminé hacia la ventana, observando atentamente el auto, decidido a ver morir a Betsy con mis propios ojos. Una tormenta sopló y junto con la densa niebla, la horda de zombis se abalanzó sobre el auto de Betsy. Los disparos se debilitaron, los vivos fueron devorados por los zombis. Una escena demasiado familiar de mi vida pasada.
Observé durante mucho tiempo hasta que la niebla se espesó y mis extremidades se sintieron rígidas, luego bajé lentamente las escaleras, finalmente mi venganza fue completa, la temperatura siguió bajando, llegando a menos 65 grados por la noche. Nos mudamos al sótano para refugiarnos, los hornos en los niveles del primer y segundo sótano ardían día y noche y combinados con las paredes aisladas, mantuvieron la temperatura del sótano alrededor de menos 10 grados, todavía estaba frío pero manejable con ropa gruesa. Cocinamos en el primer nivel del sótano y usamos comida sobrante para alimentar a los pequeños animales, divididos pequeñas habitaciones en el segundo piso del sótano, los colchones y las mantas eran súper aislantes, haciendo que la cama fuera muy cálida y causando que los tres desarrolláramos el hábito de quedarnos en la cama. En cuanto a usar el baño, usábamos inodoros simples forrados con bolsas de plástico llenas de arena para gatos, que desechamos durante el día. 3 días después de volar el convoy de Betsy, volví al solario con un telescopio para inspeccionar el área. La nieve ahora había cubierto la sangre, con solo zombis deambulando. Brian lo siguió, tomó el telescopio por un rato y suspiró, eso es trágico. Mucha gente murió. No, le arrebaté el telescopio, te dije que no miraras, tendrás pesadillas otra vez, dijo Brian, los disparos duraron mucho tiempo ese día, esas personas tenían armas, ¿qué estás hiriendo? Quiero recuperar sus armas de esa manera. También tendremos armas para protegernos, lo más peligroso por aquí son los zombis, deberíamos quedarnos a salvo en casa, ¿por qué correr el riesgo? Me di la vuelta y bajé las escaleras, pero Brian persistió, ya hay extraños armados que vienen aquí, esta vez tuvieron mala suerte y fueron atacados por zombis, ¿qué pasa si la próxima vez vienen a robar la granja? Me quedé sin palabras, incapaz de decirle que había atraído deliberadamente a esas personas aquí para una emboscada. De vuelta al sótano, me quité los guantes gruesos y la chaqueta de plumas y Brian aseguró la vela antes de volver a hablar, no podemos dudar más. Ya no, en unos días la nieve será muy espesa y no podremos cubrirla. Permanecí en silencio y Brian continuó, Saonan, estos últimos días, cada vez que cierro los ojos, escucho los disparos de hace 3 días, tengo mucho miedo de que un día esos disparos estallen en nuestra granja. He estado paralizado durante tantos años, ha sido la columna vertebral tanto de nuestro hogar como del mundo exterior. Ahora que estoy mejor, déjame arriesgarme por una vez y hacer algo por nuestra familia. Me froté la frente y sonreí irónicamente. Está bien, me uniré a ti en esta gran aventura. Rápidamente ideé un plan de acción mientras Mimi usaba un telescopio desde la terraza para observar a los zombis con temperaturas extremadamente bajas. El teléfono solo puede permanecer encendido durante media hora, eso significa que solo tenemos media hora para actuar con seguridad. Ambos entendimos, Brian y yo nos vestimos con atuendos inuit, llevamos sobres y nos armamos antes de salir. El viento era fuerte y tardamos unas 2 horas en llegar a nuestro escondite. Brian le hizo una señal a Mimi y poco después, el sonido de los fuegos artificiales crepitó desde la dirección de la granja. Los zombis errantes se sintieron inmediatamente atraídos por el ruido. Nos escondimos cuidadosamente mientras los zombis pasaban corriendo junto a nosotros hacia la granja. No fue hasta que Mimi llamó que nos pusimos de pie y corrimos hacia el vehículo polar. En el momento en que respondimos a la llamada, Mimi dijo: los zombis están a 500 metros de la granja, recuerda, encienden fuegos artificiales cada 5 minutos. Brian y yo primero revisamos 3 vehículos, todos estaban vacíos, intercambiamos miradas e inmediatamente nos separamos para actuar. Cavé en el suelo con una pala en busca de armas mientras él revisaba los vehículos polares, confirmando que estaban operables pero bloqueados por otros vehículos volcados. Arrojé las armas sobre el vehículo y dije, usaremos estas armas para volar el vehículo que bloquea nuestro camino y cargar a través de ellas. Las armas de fuego eran pesadas, sin un vehículo, no podríamos llevarnos mucho. Reunimos una docena de ametralladoras y varias pistolas. También encontré una pistola rosa que pertenecía a Betsy, aunque su cargador estaba vacío. Brian mencionó que los otros 2 vehículos definitivamente tendrían cargadores, no habían tenido tiempo de recargar durante el ataque zombie. Registró uno de los vehículos anteriores mientras yo entré en el otro, recogiendo barriles útiles de combustible y armas. De repente Mimi gritó por teléfono, «Es malo, los zombis están regresando, deben darse prisa, ¿por qué los zombis regresarían?». No había tiempo para reflexionar. Le dije a Mimi que lo hiciera, encendí los fuegos artificiales y le grité a Brian que se apresurara. Salté al asiento del conductor y encendí el vehículo. Con la ametralladora cargada apunté al tanque de combustible del vehículo de adelante, listo para volarlo tan pronto como Brian subiera. La voz urgente de Mimi sonó de nuevo,
los fuegos artificiales no funcionan, los zombies están acelerando hacia ti, date prisa. Al mismo tiempo, Brian emergió del vehículo volcado, cubierto de sangre, especialmente alrededor de sus pies, se precipitó hacia el vehículo trasero con algunos cargadores, disparé al tanque de combustible que estaba frente a mí y la explosión fue fuerte, atrayendo a los zombies aún más rápido. La voz de Mimi se escuchó de nuevo, todos los zombies están corriendo de regreso, date prisa. El teléfono se apagó de repente, cortando las palabras de Mimi. Vimos la horda de zombies rodeándonos, Brian dijo. ¿La sangre en mí lo que está atrayendo a los zombies de regreso? No pude ver a Brian, solo sentí que su presencia era muy tenue. Dije, está bien, este vehículo es robusto, solo siéntate, los conduciré, aprovechando que los zombies aún no estaban completamente reunidos. Pisé el acelerador a fondo y cargué a través de la multitud de zombies, dirigiéndome hacia la granja. Varios zombies rugieron y se aferraron al vehículo, no solo imposible de sacudir, sino que, dijo Brian, Xiaonan, no podemos traer tantos zombies a la granja será invadida. Me obligué a mantener la calma y tranquilicé a Brian, no te preocupes, estaremos bien. Brian se acercó por detrás y colocó 3 bolsitas cerca de mi cuerpo, diciendo, los zombies se sienten atraídos por el olor a sangre en mí, mientras salga del auto. Tú y Mimi estarán a salvo. No, no podemos hacer eso, protesté, las lágrimas corrían por mi cara. Solo tira tus zapatos, respirando con dificultad, Brian confesó, Xiaonan, me han mordido, debajo del auto. La cabeza de un zombi había penetrado el zapato de Brian. Lloré incontrolablemente, lo sé, la sangre se había congelado en el auto, no pudo haberle pegado a Brian, debe haber sido durante su lucha con la cabeza del zombi que accidentalmente se cubrió de sangre, cuando Brian subió al auto. Noté sus pasos tambaleantes, no se sentó en el asiento del pasajero sino que se movió hacia atrás, y sospeché que algo andaba mal con él, tratando de mantener el auto firme, grité, Brian, tira tus zapatos rápidamente. Brian forzó una sonrisa, con este clima. Si me quito los zapatos mis pies se congelarán conduciendo el auto, sollocé profundamente, tu vida es más importante, Xiaonan, ambos sabemos que no hay supervivencia a este virus, incluso si te conviertes en un zombi, sigues siendo mi esposo, te llevaré a casa. Y algún día habrá una cura, pero Brian dijo, ya no quiero ser una carga para ti, su voz era ronca, esposa, no quiero ser tu carga. Lo escuché cambiar de posición e inmediatamente grité, no Brian, no lo hagas, solo porque otros se conviertan en zombies cuando son mordidos no significa que tú lo harás, tienes anticuerpos, sí tienes anticuerpos, estarás bien. El vehículo polar se movió lentamente y los zombies surgieron como un maremoto fuera de la ventana. Brian dijo. Si realmente hubiera anticuerpos el gobierno lo habría anunciado, cierto. No Brian, no lo hagas, seguí conduciendo, las lágrimas corrían por mi cara, vete a casa, no pares el auto. Después de decir sus últimas palabras, Brian abrió de repente la puerta y se lanzó hacia la horda de zombies como una bala. Brian, no, grité con el corazón, mirando por el espejo retrovisor como los zombies, atraídos por la sangre de Brian, abandonaban la moto de nieve y lo rodeaban como hormigas al azúcar. El vehículo de repente se sintió más ligero, y lloré tan fuerte que no me atreví a reducir la velocidad para mirar otra vez a Brian, girando hacia el camino de entrada de la granja. La horda de zombies en forma de ola pareció desvanecerse en un instante. Y también Brian, lo había perdido para siempre. Mimi me abrió la puerta de la granja y conduje el vehículo polar adentro antes de que ella cerrara rápidamente la puerta. Salí a trompicones del auto y Mimi, llorando incontrolablemente, se aferró a mí. Lo hizo. Los zombies se comieron al hermano mayor, incapaz de consolar a Mimi. Regresé al sótano aturdida y me tiré sobre la cama. El olor familiar de Brian me envolvió mientras enterraba mi cabeza en la almohada. Lloré incontrolablemente porque acepté sus planes aventureros. Si nos hubiéramos quedado en casa a salvo, ahora mismo, Brian me estaría cocinando la cena, estaría arriba, preparando la cena, después de estar acostado durante días, para cuando reuní la fuerza suficiente para llegar al 4º piso. Las huellas de afuera ya estaban enterradas bajo la nieve, me quedé mirando el lugar donde Brian saltó del auto, mis lágrimas fluyeron libremente. De repente sonó el teléfono, lo contesté y, para mi sorpresa, era la voz de Kaya. Mi querida sobrina política, ¿cómo están tú y Brian? Ponlo al teléfono, ¿quieres? Mi voz estaba ronca, ¿qué quieres? A través del teléfono, Casper y Carl dijeron, encontramos a unas personas amables que nos llevarán de regreso a nuestro pueblo natal, ya casi estamos en la granja. Vengan a recogernos, dijeron que nos dejarían en el cruce de la granja en media hora ya que necesitan continuar su viaje, somos familia, después de todo, no dejarías que nos congeláramos hasta morir afuera. Aquí, ¿lo harías? Permanecí en silencio. Kaya continuó,
te lo digo, puede que incluso si nos congelamos, nos congelaremos en las puertas de la granja, si no te atreves a venir, a ver si Brian está de acuerdo. Bien, iré a buscarte. Conduje la moto de nieve, instruyendo al pequeño Bo antes de irme: vigila la puerta, si viene alguien más que yo, dispárale, no dejes entrar a una sola persona en la granja. A mitad del camino de la granja, vi a Kaya y a sus hijos vestidos pesadamente, luchando por abrirse paso entre la nieve. Estaban decididos a que una vez que llegaran a la granja, Brian no los ignoraría. Desafortunadamente, Brian ya no estaba con nosotros. Di la vuelta a la moto de nieve y los esperé, mientras la familia de Kaya nos alcanzaba. Casper maldijo: criatura desalmada, ¿por qué no pudiste conducir la moto de nieve un poco más adelante? Porque nos haces sufrir más con el frío. Kaya se ajustó la bufanda: deja eso ahora, solo sube. Saqué una pistola y de repente le disparé a Casper en la pierna. Casper gritó y cayó. Con Kaya y Carl corrieron a ayudarlo. Kaya gritó: monstruo, es tu tío. Estás tratando de matar a alguien. De hecho, estoy aquí para matar. Me giré y agarré una pala del vehículo, plantándola firmemente en el suelo. Casper, ¿qué sucedió realmente en el accidente automovilístico de Brian hace 8 años? Casper, agarrándose la pierna herida, respondió: ¿qué tiene eso que ver conmigo? Todavía negándolo, le disparé en la otra pierna. Casper gimió de dolor. Planeé llevarte lejos después de la muerte de Brian, pero juro que el accidente no tuvo nada que ver conmigo. Guardé el arma, declarando sin emoción: lo admitas o no, no cambia el hecho de que estoy aquí para matar hoy. Kaya, con los ojos rojos de furia, me apuntó y cargó: bestia, si tienes agallas, mátame. No creo que Brian te permita calumniarnos así. Brian y vos son mi sangre. Si me matas, no creo que no lo hagan. Véngame. Tomé la pala y la golpeé con fuerza, cortando la mano de Kaya, que se congeló instantáneamente al golpear el suelo nevado. Kaya, en agonía, me arrodillé. Los zombis, atraídos por la sangre, comenzaron a aullar y a cargar hacia nosotros. Dije: sabiendo que eres pariente de Brian, no usaré su arma para matarte. Con un fuerte empujón, corté la garganta de Kaya, la sangre salpicó por todas partes. Carl soltó a sus padres y corrió. Tiré la pala, atrapándola en el aire, y la lancé golpeando a Carl en la espalda. Cuando Carl cayó a la nieve y se dio la vuelta, ya estaba frente a él. ¿Dónde está tu novia? En mi vida anterior, fueron Carl y su novia quienes me dejaron en la nieve. Carl, incapaz de mentir, tembló: mi papá la mató hace 3 meses. Nosotros nos la comimos esperando la ayuda del gobierno. Es un alivio que esté muerta. Ahora no necesito buscar venganza. Mientras los zombis se acercaban, corté la cara de Carl con una pala y le arrebaté el sobre del cuerpo. Luego, rápidamente me giré para irme. Señorita May. Carl, me arrodillé y grité: señorita May, sé que no es cruel. Fue mi familia la que le hizo daño. Por favor, concédanos a mi hijo y a mí un final rápido. Eso no servirá. Seguí caminando. Tendrán que convertirse en zombis. De esa manera, muertos y dando vueltas en mi granja, me serán útiles como guardias. Solo entonces su muerte tendrá valor. Debería experimentar el dolor que sentí en mi vida pasada por la mordedura de un zombi. Arranqué la moto de nieve y vi por el espejo retrovisor que los 3 estaban siendo mordidos por zombis. Padre e hijo me maldijeron con sus últimos alientos, deseándome una muerte terrible. No sentí nada por dentro. Brian estaba muerto. ¿Por qué deberían vivir estos hombres malvados? Si el cielo no se los lleva, lo haré yo mismo. Después del festival del doble noveno, la nieve se volvió repentinamente más pesada. En solo unos días, había enterrado el primer piso de nuestra casa de huéspedes y la temperatura bajó a menos 98 grados. El pequeño Bo y yo dejamos de salir por completo a la superficie. Afortunadamente la temperatura no bajó más, lo que nos dio nueva esperanza: las cosas mejorarán. No es así, Brian, eso no servirá. Seguí caminando: tendrán que convertirse en zombis. De esa manera, muertos y dando vueltas en mi granja, me serán útiles como guardias. Solo entonces su muerte tiene valor. Deberían experimentar el dolor que sentí en mi vida pasada por la mordedura de un zombi. Encendí la moto de nieve y vi por el espejo retrovisor que los 3 estaban siendo mordidos por zombis. El padre y el hijo me maldijeron con sus últimos alientos, deseándome una muerte terrible. No sentí nada por dentro. Brian estaba muerto. ¿Por qué deberían vivir estos hombres malvados? Si el cielo no se los lleva, lo haré yo mismo. Después del festival del doble noveno, la nieve de repente se volvió más pesada. En solo unos días, había enterrado el primer piso de nuestra casa de huéspedes y la temperatura bajó a menos 98 grados. Pequeño abucheo y yo dejamos por completo de salir a la superficie. Afortunadamente la temperatura no bajó más,
lo que nos da una nueva esperanza, las cosas mejorarán, ¿no es así, Brian? Eso no servirá, seguí caminando, tendrán que convertirse en zombies de esa manera, muertos y dando vueltas en mi granja. Me serán útiles como guardias, solo entonces su muerte tiene valor. Deberían experimentar el dolor que sentí en mi vida pasada por la mordedura de un zombie. Encendí la moto de nieve y vi por el espejo retrovisor que los tres estaban siendo mordidos por zombies. El padre y el hijo me maldijeron con sus últimos alientos, deseándome una muerte terrible. No sentí nada por dentro. Brian estaba muerto. ¿Por qué deberían vivir estos hombres malvados? Si el cielo no se los lleva, lo haré yo mismo. Después del festival del doble noveno, la nieve de repente se volvió más pesada. En solo unos días, había enterrado el primer piso de nuestra casa de huéspedes y la temperatura bajó a menos 98 grados. Pequeño abucheo y yo dejamos por completo de salir a la superficie. Afortunadamente, la temperatura no bajó más, lo que nos da una nueva esperanza. Las cosas mejorarán, ¿no es así, Brian?